Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo está, fenómeno? Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. ¿Cómo andás, Jorge? No se olviden de cabezas. Qué cabezazo, ¿eh? Vayan a la red de Fácil Desviarse para ver futbolísticamente la mejor cabeza que tiene esta emisora, que es la de Diego el Sapo Sass. Nada, eso. Era bueno en el cabeza. ¿Cómo andás, @Alvin Green, querido? ¿Todo bien? ¿Jugás a la cabeza? ¿Vos jugás a cabeza en la plaza? Sí, no era de los que más me divertía, de los juegos que más me divertía. No. Me gustaba jugar el 25, güey. Bueno, 25 también. Sí, ni que hablar. Extraño la vida, tal cual era. Extraño la vida. Tal cual era. Fuertes declaraciones. Esos momentos que se fueron para siempre, ¿no? Sí. Donde podías pasar horas jugando Momentos que no puedo olvidar. ¿Qué cosas extrañas de la vida, Sapo? Voy a saludar a Uy, qué macana. ¿Cómo andas, querida? Que es la vida misma, ¿no? O sea, es el anverso de lo que soy yo, ¿no? La vida. La vida. Y el extraño de la vida. Y en una dimensión diferente, paralela, ¿no? Lo que está después de la Lo que muerte. está después de la muerte o antes del nacimiento, ¿no? Están los dos extremos, ¿no? Antes del nacimiento o después de la muerte. Nunca en esta trayectoria tan corta y efímera como la vida es. @César Giacosa, que es el Switcher Master estrella de la transmisión espacial de lo que se da a conocer como el canal de YouTube de la emisora 99.5 FM del Sol. Buenas tardes para todos. Voy a hablar desde el corazón. Bueno, sí, siempre se habla del corazón, ¿no? O sea que no. No, porque no siempre. A veces se caretea, Sapo, dale. Decirle la verdad a la gente. Ya, no, o a veces no estás hablando de corazón, estás haciendo un razonamiento, estás hablando desde la razón. Pobre Sapo que tira una frase Sí, y ya tiene dos personas al lado peleándolo. La vida de un sapo cotidiano. Perdonanos por ser así. Es 3 de diciembre. Perdónalo, Sapo, no saben lo que hacen. Hoy día, qué necesidad de debatir todo. De ¿no? debatir, claro. De debatir todo. Pero está bien. Diciembre ¿sabes debería qué? ser un mes de consenso. Está bien. Hay una. ¿Ustedes por qué se guían a la hora de tomar decisiones? Se viene una enseñanza. Poneme, Alvin, por favor. Yo sé que la música arruina los contenidos. Da, que la succionen, dale. Poneme el himno del corazón de los abuelos de nada, por favor. ¿Ustedes por qué se guían? ¿Ustedes por qué se guían? Que a la hora de tomar una decisión, ¿no? No, esto es lunes por la madrugada. Y yo te pedí el himno de. No, Alvin te dice, estoy pasando lo que me pediste. Esto es lunes por la madrugada. Lunes por la madrugada. ¿O me equivoco? Tenés razón. Gracias. Spotify me jugó una mala pasada. Porque el disco se llama Himno del Corazón. Claro. Le puse play al disco y la primera canción es Lunes por la Madrugada. Guarden este momento que no suele ocurrir, que es que alguien se equivoque. Sí, es música. Sí. Acá es como el cometa Halley. Yo la verdad que no la pude atajar porque abuela de nada, cosa que no curtí nunca, ¿no? Pero bueno, otro tema. Cada tanto vuelvo a esta Sí, cita, ¿no? esto ya has hablado de eso. Pero ¿no? porque me preguntabas, ¿ustedes cuando toman una decisión fuerte, sí, yo qué sé, no sé, porque esas decisiones de vida, ¿no? Que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver, yo qué sé, me voy a casar, o quiero tener un hijo, Bueno, ¿no? está, pero- ¿Qué? Pero, ¿Por dónde? ¿Qué? sos sucio, digamos, Qué sucio eso. ¿Por dónde? ¿A qué apelan? ¿Al corazón o a la razón? No, bueno, pero pusiste decisiones arriba de la mesa que son muy decisiones del corazón, casarte, tener un hijo. No. A menos que digas, no, quiero tener un hijo porque en realidad lo que quiero es mejorar mi sistema de seguridad social y no lo voy a lograr por Sí. la vida de la caja de profesionales, ponele. Hay elecciones. ¿Lo puedo sacar del apreto? ¿Eh? Sí. ¿Puedo sacar del apreto? Sí. Y doy mi opinión. Cuando tengo una decisión así de difícil que definir, lo pienso mucho, tomo una decisión interna, sin comunicarlo y sin accionar sobre eso, y hago como que ya la definí. Y veo cómo me siento
con esa decisión tomada. Si me siento bien, acciono hacia eso. Si no me siento cómodo, voy para el otro lado o lo repienso. O sea, tomás la decisión pero no la comunicás y la transitas simulo, contigo mismo. simulo para mí mismo que ya decidí y a ver cómo me siento con esa decisión tomada. Me parece un buen método. Hay un problema para los indecisos que es que en general toman la decisión en el último momento. Entonces carecen de esa ventana de tiempo porque en general se terminan decidiendo ya cuando no les queda otra que decidir. Tic-tac, ¿no? tic-tac. Si esto fuera como una charla TED pedorra, Sí. podemos decir que adentro de la palabra corazón está la razón, ¿no? Bien. Si el ¡Qué asco! Es la corazón. si Es el la que acompaña la razón. si vos tomaste una decisión racional, Ujú. pero tu corazón no la acompaña, Ujú, y bueno, capaz que no es la decisión para tomar, ujú. ¿no? ¿Cómo? Si tomaste una decisión con la Jorge, razón y el corazón no lo acompaña, Jorge le te puso- parte el corazón y bueno, capaz que no acompaña. Le pones poética a lo que dije yo. Sí, exacto. Básicamente, con el Sí. tiempo te das cuenta si el corazón acompaña la Pero, decisión que toma la exacto. cabeza. Lo que pasa es que me parece que hay decisiones que se toman ponderando mucho más el corazón y decisiones que se tienen que ponderar más la razón. Claro, Y- pero- y vos tenés que identificar en la decisión que tenés por delante cómo querés llevarla adelante. Por lo menos en mi experiencia, en mi cuerpo, yo defino por la razón y el corazón lo siento después que tomé la decisión si es la correcta o no. Ujú. No puedo pensar con el corazón antes de decidir. Para mí, ¿sabes? Como ¿Esto es lo que hacen los la... programas tipo nadie dice nada? Sí. Sí. Para mí es perfecto. como la Cámara de Senadores y la de Diputados, ¿viste? Una discute y la otra tiene que refrendar. Ajá. Si no acompaña, se tranca el proyecto, ¿viste? Sí. Yo Me, quería... me intriga saber, Sí. me intriga saber si la previa de cómo toman una decisión Sí. con la razón y el corazón es para hablar de Trump, de Ojeda o del picudo rojo, que son tres temas que estaban arriba de la mesa para este arranque. Me intriga saber cuál de esos temas Se está es- yendo rápidamente el ¿no? tema, Jorge. ¿Acaso algo que tengas que decir o no? ¿Cómo? ¿Querés zafar el tema, Jorge? El incomoda, No, me incomoda. intriga para Me dónde está incomoda. yendo el sapo. No tiene por qué tener una conexión con la actualidad. No, no. Es simplemente sapo, filosofía. Esto es lo que se llama un hablande, o sea, un tema previo a los temas. No, me haces por Es qué. radio, Jorge. Porque con el paso del tiempo, acá viene la enseñanza, ¿no? Dame música de sabiduría. Atiendan, Porque anoten. La sabiduría está en la frase en la frase de Miguel Abuelo. Pero deja que la gente agarre el celular y abra una nota para poder Sí, anotar bien. lo que vas a decir ahora, Sapo. Porque no todo el mundo tiene confianza en la balanza que inclina su parecer, ¿no? Ujú. Mucha gente que es muy insegura. Hay quienes tienen una balanza que inclina su parecer y confían en esa balanza. Es decir, te cae por su propio peso la decisión. Y vos confías en ella. En un momento de tu vida empezás a confiar. Sentís en que esa- estás bien calibrado. Sentís que agarraste confianza. No siempre pasa en la vida, ¿no? A veces esa balanza se inclina hacia un lado, pero son tantas las dudas que ni siquiera confías en esa balanza. Ujú. Y en esa balanza hay que confiar. ¿Me podés resumir la enseñanza en unos 15 segundos? Porque te estoy filmando ahora. Ah, perdón. Hay que confiar en la balanza que inclina su parecer. Eso es para los oyentes, Jorge. Para Listo. ustedes. Pronto. Muy bien. Entonces, y si yo me confío en la balanza que inclina mi parecer, diría que tenemos que arrancar por Trump. Entonces, está ¿no? bien. Porque es diciembre y te permite sanatear un poquito más que lo que te permitiría sanatear, yo que sé, la aparición del picudo rojo en los márgenes de Roche. Es difícil sanatear sobre el picudo rojo. Es muy difícil. Siento que no puedo sostener un arranque sin saber nada del picudo rojo. Ojeda violó la Constitución, bueno, podemos Se puede sanatear un sanatear, poquito, se ya puede han sanateado algo. Bloque 2. Bloque 2, pero en cambio, hablar sobre la guerra al narcotráfico, sobre el imperialismo yanqui, sobre la dictadura de Maduro, son tres tópicos que a lo largo de la historia de este programa hemos tocado de frente y de canto, ¿no? Entonces, Volveme a la cortina genérica ahora, Alvin, porque arranca la masa política. ¿No sienten igual que se pinchó un poco el año? O sea, efectivamente ya estamos en la etapa donde empiezan a pasar menos cosas, ¿no? sí. Estamos casi que para tener una guerra en América del Sur después de años. ¿No? Yo no sé si eso es pinchar, ¿no? Ustedes son mi bala. La agenda local, me refiero. Bueno, la agenda local y sí, estamos a, yo qué sé, 10 días, 12 días de que formalmente termine la agenda ordinaria del Parlamento. Yo ponele. anuncié un episodio
policial grave. de Los magnitud. drones que se iban a dar contra el Palacio Salvo. Sí, todavía no sucedió eso. Sé que Ataques dijiste, va a haber un episodio policial fuerte, tal vez drones atacando edificios públicos. Una cosa así tiraste. sigo con el pálpito. Te Ok, aviso. Así seguí que- con el pálpito. Pero de mientras tiene razón Nico. O sea que, a ver, a nivel doméstico. Porque a nivel doméstico hay una discusión sobre lo que está sucediendo en Venezuela y entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, está empezando, ¿no? Ya vi, ¿sabes lo que ya vi? Creo que ya vi una pintada de Yankees Go Home. Que no veía. La ¿no? vieja y querida, la Que vieja y no veía, confiable. ¿Estás seguro que no es una vieja? Quizás. O alguna que el Partido Comunista va y de cada tanto va retocando. Hacele carbono 14. A ver de cuándo es. Es del 67, es del 87, 97 o del 2025. Bueno, puede ser en cualquier. Porque, a ver, creo que la base es programática del Frente Amplio. Aún aparece la palabra imperialismo, ¿no? Es una fuerza Antiimperialismo, antiimperialista. o sea, sí, es parte, digamos, del no voy a decir mito fundacional, pero sí de la visión Bueno, del Frente Amplio. ¿te parece, ser antiimperialista. ¿Te parece que está fuera de moda la expresión? Ahora, por ejemplo, ¿te animarías a decir está fuera de moda? Esto estamos viendo el viejo y querido imperialismo yanqui, es una versión remozada de ese imperialismo que se manifestó por primera vez en el siglo XIX, se concretó a principios del siglo XX, se fortaleció a mediados del siglo XX y lentamente se diluyó cuando cayó el bloque socialista sobre fines del siglo XX, principios del siglo XXI. La vieja y Estamos viendo confiable. en este momento. ¿eh? La vieja y confiable. Es la vieja y sapo. confiable. Para la izquierda, la vieja y confiable es Yankee Go Home. Es un lugar seguro. Capaz ¿no? para la derecha, la vieja y confiable es el anticomunismo, ponele, ¿no? Puede ser una cosa así. Claro, porque acá Trump claramente no está mostrando las cartas, ¿no? Acá Trump nos está diciendo que es la guerra contra el narcotráfico. Mostrando otra cosa. ¿Qué está mostrando? Y por lo pronto. ¿Portaaviones? Claro, portaaviones. Está bien. Misiles. Vamos a escuchar a Donald Trump porque él está encuadrando esto que es, al parecer, un inminente asalto al régimen de Maduro. Vaya a saber uno por qué vía. Por el tráfico de drogas que viene de Venezuela y la cantidad de muertes que está dejando en Estados Unidos. Y vamos a escucharlo y después hacemos algún complemento. Killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And those numbers are down. Those numbers are down. They're way down. And they're down because we're doing these strikes, and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the Trump rats. habla de unos 200.000 muertos por consumo de drogas. En principio, la droga es el fentanilo, pero se ha desdibujado un poquito esta historia. Y dice que desde que empezamos estos ataques en el Caribe, las muertes han caído considerablemente. O sea, es muy difícil de dibujar porque porque hayas hundido, no sé cuántas lanchas fueron. Fueron. Pero- ¿Como 12? 12, O sea, 80, más de 80 personas no más, muertas. no más de 20 lanchas, claramente. Sí. O sea, el consumo de fentanilo y las muertes por sobredosis de fentanilo no cayeron por que hundiste 12 lanchas. Eso seguro. Más de 80 personas muertas. Pero lo que voy es que lo que está haciendo desde julio de este año el gobierno de Donald Trump es montar el caso para sacarse encima a Nicolás Maduro con la excusa del narcotráfico. En principio puede ser eso, o simplemente 22 botes de 22 botes, bueno. Y ahora lo explicitó con esto. Bueno, estamos dando un duro combate al narcotráfico, hundimos estos botes que están haciendo disminuir la cantidad de muertos por sobredosis. Darle un golpe a Venezuela significaría darle un golpe importante al ingreso de fentanilo a Estados Unidos y por ende una disminución en la cantidad de fallecidos por sobredosis. Eso es un poco el discurso que está montando Trump. El Miami Herald, que es mi nuevo medio de consulta en estos días, porque debe estar la comunidad venezolana, hizo un recorrido por las redes de los principales miembros del gobierno de Trump, con temática vinculada a la invasión a Venezuela y los posteos que empezaron a poner de julio a este momento. Y cómo en un momento viró el discurso de Estados Unidos contra Venezuela. O sea, al principio hablaban del régimen de Maduro, pero de forma bastante vaga. Y a partir de julio y agosto empezaron decididamente a vincular al gobierno de Maduro con diferentes cárteles, al gobierno de Maduro con un gobierno narcoterrorista, al gobierno de Maduro con el causante de miles de muertes en Estados Unidos producto del consumo de fentanilo. Y bueno, a partir de ahí empezaron los hundimientos y a partir de ahí empezó la escalada de presencia militar en el Caribe.
y ahora en los últimos días apareció las amenazas ya sin elipsis para que Maduro se baje del poder. Eso por el lado internacional. Ahora nos vamos a meter con la pata local. Pero abro la mesa, ¿no? al debate. Y pregunto, Donald Trump efectivamente está preocupado por la salud de los norteamericanos y las muertes por sobredosis, y es por eso que quiere voltear a Maduro. Donald Trump en realidad está haciendo, digamos, un poco de política exterior, mostrando el músculo militar al mundo con Venezuela. Donald Trump es un anticomunista como eran otros gobernantes norteamericanos en la Guerra Fría. ¿Qué es Donald Trump en este caso? Jorge Valmir. Bueno, Diego, qué lindo ser panelista, ¿no? Bueno, Diego, tal vez mi discurso te resulte un poco viejo, tal vez te resulte un poco anquilosado, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿verdad? Vamos a allanarlo un poquitito. Para mí, que piense que Donald Trump le importa el narcotráfico y su móvil es detener narcotraficantes, es un boludo. Duro. Es un boludo. Duro. O tal vez sea cómplice, ¿no? Puede ser una de esas dos categorías. No necesariamente tiene por qué ser un boludo, puede ser cómplice también. Donald Trump es una persona que envía a la Guardia Nacional a las ciudades que le parece que tiene más incidencia del Partido Demócrata, con la excusa de detener el crimen. Es una persona que sin el debido proceso en absoluto bombardea barcos. El último episodio polémico fue cuando hicieron un bombardeo doble, es decir, tiraron el bombazo y después lo volvieron a tirar rematando a las personas que estaban ahí. Algo que está expresamente prohibido porque básicamente en la legislación internacional vos acabás de tirarle un bombazo a alguien que se rinde, o sea que no tiene ninguna capacidad de ataque en contra tuya, y lo rematás para que no haya sobrevivientes. O sea, y eso es una cosa muy polémica que en este momento en Estados Unidos lo tiene bajo un escrutinio importante a Pete Hegseth, que es el secretario de guerra estadounidense, ¿no? Porque está la duda de si él mandó la orden de decir bombardéenlo, pero que no quede ningún sobreviviente, y por eso hicieron el bombardeo doble. En el caso del discurso vinculado a Venezuela, te voy a leer una nota, Sapo, que es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, perdonó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que cumplió una pena de 45 años en una prisión estadounidense por narcotráfico. O sea, la misma persona que te dice, me preocupa el narcotráfico, utiliza el perdón presidencial para levantar una condena firme contra un latinoamericano por narcotráfico. O sea, es evidente que a él el tema del narcotráfico no es lo que lo preocupa. Le preocupa en todo caso los enemigos que tiene a nivel ideológico y los intereses que tiene Estados Unidos. Pero entonces, en el caso de Venezuela, el interés es evidente. El petróleo. En 2024, Donald Trump dijo, criticando el gobierno de Biden, seguimos pagando el petróleo venezolano. O sea, indignado, la crítica de Donald Trump era, no puedo creer que sigamos con la dictadura venezolana y nosotros comprando el petróleo venezolano cuando tenemos todo para dejar de comprarlo. En mi administración se lo vamos a dejar de comprar. Traducción, háganlo ustedes, ¿no? O sea, es una persona que claramente ve que está todo dado para tener una acción fuerte contra Maduro y desplazar esa situación ahí y poner los intereses de Estados Unidos primero. Está bien, yo compro y está, creo, bastante fundado. Esa es mi opinión. Ya le doy la palabra al otro panelista de la mesa, que es Nicolás Batalla. Es tan interesante lo que tengo para pero decir. lo que digo, está bastante, digamos, documentado cómo el gobierno de Trump, de un tiempo a esta parte, julio a esta parte, básicamente, empezó a montar este caso para voltear eventualmente a Nicolás Maduro. El caso de que Venezuela es un estado narco, que no necesariamente puede ser mentira, o sea, puede perfectamente haber corrupción y narcotráfico en el seno del gobierno de Venezuela. También hay mucha información al respecto que avalaría esa tesis. Ahora, que de un día para el otro Estados Unidos diga, no, Venezuela poco menos que es el principal causante de las muertes por fentanilo en nuestro país, en realidad no se lo cree nadie, ni el propio Trump. Repito, tenés que ser muy boludo o un cómplice. Ahora, pero son cosas que no tienen nada que ver. Petróleo es mostrar el poderío norteamericano, el músculo militar al mundo en momentos de bipolaridad. Es el petróleo, como dice Jorge. Nicolás Batalla.
Para mí la explicación de Jorge es bastante verosímil, más allá de que yo en ese tipo de casos tiendo a citar a Fernando Cabrera en La casa de al lado cuando dice que nadie me mida el corazón. O sea, las intenciones últimas de Trump son importantes, sí, son importantes, pero para esta discusión no importan, porque sean o no sean ir contra el narcotráfico, lo que es relevante son las formas, y es que se te lo está llevando por delante el derecho internacional. Digamos, las acciones que está llevando adelante sean por los fines que sean, porque incluso el hecho de que Maduro deje el poder podría ser hasta un fin, dependiendo de la forma. Nadie lo va a extrañar. Digamos, Maduro es un usurpador del poder en sí mismo, entonces, digamos, esa discusión no es relevante acá. Lo que importa es cómo lo está haciendo, ¿no? Y que está dando pasos que eran inimaginables de ver en esta parte del mundo, más allá de que Estados Unidos no es un primerizo en esto, ¿no? Digo, acaba de bombardear Irán, ¿no? Estados Unidos. Claro, sí. Tampoco que. Pero bueno, las escenas con respecto a la injerencia en otros países. No, pero bueno, fue sorprendente que bombardeara a Irán, ¿no? Y además, imágenes de bombas cayendo en Medio Oriente, más allá, tampoco son tan extrañas. Me parece que esto de que esté bombardeando lanchas y que está amenazando con una intervención terrestre a otro país acá en América Latina, es una cuestión que, de no estar Trump en el medio, sería inconcebible, inimaginable. Tenemos a Trump hablando a ver, porque lo que está diciendo en este momento Trump es: vamos a atacar a cualquier país que esté, digamos, vinculado con el narcotráfico, y que ese narcotráfico eventualmente termine. Lo dijo ayer y habló de Colombia. Claro. Habló de Colombia, exactamente. Vamos a escucharlo. The country of Colombia is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell cuando dice cocaine dos veces Trump, cocaine. Y me lo imagino en la década del 80 a Donald Trump en alguna de esas fiestas, ¿no? Gritando cocaine. En Nueva York de los 80. La bandeja ya está vacía, ¿no? Y él reclamando porque peine más rayas. No puedo dejar. Jeffrey, where is the cocaine? Jeffrey, where's the cocaine? Vamos de vuelta, César, perdón, The country of Colombia is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. Pará, porque también Donald Trump se acaba de enterar que Colombia es productor de cocaína y que lo exporta a Estados Unidos. No vi la película de Johnny Depp. No, mira, la traducción es esta. Colombia, el país de Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden a nosotros esa cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques. Exactamente. Acá lo que pasa es que Donald Trump lo que quiere hacer es la clásica jugarreta de esconder la pelota. Entonces, él agarra y te dice: yo tengo el derecho a atacar al narcoterrorismo, porque ya le pone la del terrorismo junto, ¿no? Y bueno, es al el narcoterrorismo, aval que encuentra como para poder tomar las acciones que está tomando. Yo puedo atacar el narcoterrorismo donde quiera. Entonces, si hay un laboratorio de cocaína en Colombia, yo tengo derecho a bombardear ahí, porque entiendo que eso perjudica a mi país. Sí, una boca de pasta base en Uruguay. En Parque Rodó. No es menor esto, porque con la misma lógica Donald Trump podría decir: bueno, Uruguay es un país donde pasan toneladas de cocaína y su gobierno es inepto y no es capaz de detener el pasaje de cocaína a Estados Unidos, por más que no sea tan así, que vayan más que nada a Europa. No hace nada. Claro, Donald Trump podría decir: el gobierno uruguayo no hace nada, le pasan toneladas de cocaína por el puerto, Estados Unidos va a intervenir fuerte para que no nos vuelvan a pasar esto acá. Tuki, te mete un portaaviones en el puerto. Interviene Estados Unidos en el puerto de Montevideo, ponen radares de ellos, todo. Con un gobierno que no sabe qué hacer con la seguridad, le viene bien a Negro que pongan un portaaviones acá. El mismo discurso que dice: puedo atacar un laboratorio de cocaína en Colombia, podría ser esto otro. Lo vamos a ver ahora después. Las gestualidades de Lula a propósito de el vínculo con Estados Unidos y el combate al crimen organizado. En el contexto en que Trump estaba amenazando a Venezuela con una intervención armada y diciendo: mirá, y además Colombia también tiene plantaciones de cocaína y plantas y nos manda la cocaína para acá. Lula hablaba con Trump en una conversación telefónica de la cual destaca públicamente que habían hablado sobre cómo combatir el crimen organizado en Brasil, y que era un tema que los tenía juntos colaborando. Bueno, ahí tenés. ¿No? O sea, en un contexto en el cual, y ahora vamos a pasar a la discusión doméstica, empieza a decirse: bueno, a ver,
¿quiénes en Sudamérica van a empezar a decir algo a propósito de esto que está pasando? Bueno, eso es clave, porque vos tenés a Petro, por ejemplo, que está, digamos, retóricamente siempre en las antípodas de Donald Trump, pero por otra parte ofreció a Cartagena como zona de mediación para que Venezuela dirima internamente, digamos, sus problemas y que haya una transición. Pero tenés otro, yo que sé, tenés a Bolivia y a Perú, que son productores de coca y fabricantes de cocaína, que están orejeando, ¿no? A ver, ¿en qué momento nos va a mencionar a nosotros que somos otros de los principales productores de coca y de cocaína? Esos dos países seguramente se tengan que pronunciar en un momento. Uruguay. ¿Se tiene que pronunciar Uruguay al respecto? Está salado Trump, ¿eh? Está salado. Sí, es verdad, es verdad. En el fondo, yo iría a la tanda con esa, ¿no? Está salado Trump. Trump es muy disruptivo. Claramente lo que dice Jorge, estamos viendo que está tratando de montar el caso por el lado del narcotráfico, seguramente con otros fines, quizás algunos de ellos ni siquiera los conozcamos al detalle, pero que es o bien meterle presión a Maduro para que se baje, o bien meterle presión a Maduro para que negocie algo, que no sabemos todavía qué es lo que tiene que negociar. Bueno, los trascendidos, a propósito de esa conversación que mantuvieron hace algunos días, hablan de que Maduro habría dado una lista de cosas que pretendían, como inmunidad, seguridad para su familia, etcétera, una serie de requisitos que da la impresión que no, suponiendo que hayan sido ciertos, porque eso obviamente no lo ha comunicado Miraflores, son trascendidos periodísticos, no se llevó a ningún lado en ese intercambio con Trump. Trump ya habló de que esa llamada no salió ni bien ni mal, fue una llamada, un ejemplo a analizar, dijo, y de hecho a partir de ahí es cuando se cierra o cuando conmina a cerrar el espacio aéreo venezolano, ¿no? Sí, bueno, y viniendo acá a Uruguay. Bueno, viniendo acá, empieza a aparecer algo que ya hemos visto con otros temas, cierta presión para que el gobierno uruguayo se exprese sobre este asunto, ¿no? Los primeros habían sido el PIT-CNT, que hace 4 días había, se puede leer en la diaria que dio cuenta de eso, había afirmado que sería deseable que el gobierno uruguayo se exprese, o mejor dicho, exprese una posición clara sobre Estados Unidos y Venezuela. A ver, tanto el secretariado ejecutivo del PIT-CNT como el comité ejecutivo del Partido Comunista habían condenado lo que estaba ocurriendo con las acciones de Estados Unidos, pero el PIT-CNT había ido más lejos y había dicho que ningún gobierno puede mantenerse en silencio ante el brutal atropello, y expresó que sería deseable que nuestro gobierno tuviera una posición clara al respecto y la expresara públicamente. Eso ocurrió hace algunos días por parte del PIT-CNT pidiéndole expresiones al gobierno. Hoy el tema volvió a aparecer en el Parlamento, en el uso de la media hora previa. La senadora Constanza Moreira rechazó las amenazas a Venezuela por parte de Estados Unidos y dijo que no alcanza solo con Petro, Lula o Sheinbaum, que todos tenemos que manifestarnos por este asunto. Podemos escuchar parte de lo que decía en su intervención, donde, entre otras cosas, recordó la historia intervencionista de Estados Unidos en América Latina y agregó este episodio en concreto como un capítulo más de eso. En América Latina, incluyendo invasiones, golpes de Estado, apoyos a dictaduras y otras formas de conflicto, han sido documentadas y estudiadas hasta el cansancio y se han producido en México, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Cuba, Nicaragua, Haití. Y como bien sabemos, en los países del Cono Sur a lo largo de la historia. Decenas de conflictos armados directos, gran parte de ellos, sobre todo durante la Guerra Fría, para combatir al comunismo. Pongo comillas. Pensamos que esas épocas habían pasado, pero no. Con nuevas narrativas hoy se están buscando excusas como la del narcotráfico que justifiquen la intervención armada y sigan perforando el derecho internacional. En 1989 Estados Unidos invadió a Panamá para capturar a Noriega. Hoy se evidencia un conflicto que exhibe ese aire de época con la invasión o la planeada invasión a Venezuela. Hoy hay una amenaza militar a Venezuela indudable, después del bloqueo económico, del secuestro de sus bonos de deuda, del aislamiento internacional al que ha sido sometida. Ahora viene el ataque armado, la frutilla de la torta frente a la cual nosotras no podemos permanecer calladas.
independientemente de lo que pensemos sobre el régimen de Venezuela y sobre Maduro. La idea de que Venezuela está siendo atacada porque es una amenaza para el narcotráfico. Perdón, senadora, quiero ampararla del uso de la palabra. Les pido a los señores senadores, por favor, silencio, para poder escuchar a la senadora Constanza Moreira. La seguimos escuchando, senadora. Muchas gracias, presidenta. Puede que no les interese Venezuela, debería. Este conflicto está acá, en América del Sur. La idea de que Venezuela está siendo atacada porque es una amenaza por el narcotráfico, la famosa excusa de la guerra contra las drogas, se parece a la de las armas de destrucción masiva en Irak. Naciones Unidas ha calificado los asesinatos a personas embarcadas como ejecuciones extrajudiciales. En 1823, al inicio del siglo XIX, se formuló la famosa doctrina Monroe, que llevaba a justificar la pretensión del dominio de Estados Unidos sobre una América Latina débil, balcanizada y pobre. Han pasado 2 siglos. La amenaza de Estados Unidos contra Venezuela no puede dejarnos callados y no alcanza solo con Petro, Lula o Claudia Sheinbaum. Nosotros también tenemos que manifestarnos. Es momento de que los pueblos latinoamericanos rechacemos explícitamente cualquier forma de injerencia externa sobre nuestra soberanía. Justito. Bueno, por ahí, Le sonó la campana justo en el momento que estaba cerrando. Sí. Y bueno, y Constanza Moreira, de hecho, no fue la única que se expidió sobre el tema. Ahora vamos a volver sobre qué dice Cancillería a propósito de despedirse o no despedirse sobre este asunto, a partir de lo que ya venía reclamando el PIT-CNT. Pero también habló sobre esto Pedro Bordaberry, quien sentó su preocupación sobre el tema, pero marcaba esto que hablábamos recién, de esa situación curiosa en la cual, en paralelo a que estaba ocurriendo esto, Lula y Trump estaban conversando sobre... no es ese Pedro Bordaberry. No es ese Pedro Bordaberry, claramente. Bueno, ahora vemos lo que planteaba Bordaberry. Ahí está. Ahora sí lo tenemos. Adelante, escuchemos al senador Pedro Bordaberry. De la presidencia de Brasil, Trump mostró su disposición para trabajar con el Brasil y dice que dará todo apoyo posible a iniciativas conjuntas. ¿Por qué es interesante esto? Porque quienes estamos observando esta realidad, quienes estamos en un país como el Uruguay, que siempre ha hecho una cuestión fundamental el Estado de Derecho y la solución de las controversias en forma amigable y en paz, nos tiene que preocupar todo lo que está pasando. Realmente para nuestra América Latina todo esto es obviamente que muy preocupante, ¿no? Al mismo momento, el ex director brasileño de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, dijo públicamente que Lula tenía que aprovechar el momento y colaborar con los Estados Unidos respecto de Venezuela. En estos momentos de aranceles que se imponen y se sacan, de presiones, de política exterior, señora presidenta, que es más de amenaza para lograr resultados, tenemos que ser muy cuidadosos realmente en cómo nos posicionamos, porque las reglas están cambiando abruptamente y nuestra propia Cancillería tiene que estar mirando todo esto con mucho cuidado. Es interesante lo que plantea Bordaberry, porque es verdad que tenés una cosa muy particular de Trump, que es su forma agresiva de negociar a través de apoyos explícitos en países terceros como Argentina o Brasil, extorsionando a cambio del no ingreso de personal de la Suprema Corte en el caso de Brasil, de no darle apoyo a Argentina en el caso de las elecciones de hace un mes. En el caso de Canadá, imponiéndole aranceles a cambio de mejorar la frontera. En el caso de México lo mismo. Es que estamos en el tema de arranque y la balanza que inclina, a mi parecer, ¿no? Hacerlo con el corazón o con la razón. Se vieron dos posiciones, dos senadores que... En el medio hubo otros senadores que estaban hablando de cualquier otra cosa porque no era el tema de conversación, era la media hora previa, cada uno lo elige para hablar sobre lo que quiera. Pero estos dos senadores eligieron hablar sobre el asunto y me da la impresión, en el caso de Constanza Moreira, un poco más explícita que Bordaberry, pero que plantearon dos formas distintas de pararse frente al problema. Constanza Moreira diciendo, acá nadie puede quedar al margen
de denunciar lo que está ocurriendo, incluso sin importar lo que opines sobre el régimen de Maduro. Lo que está ocurriendo es un problema para América Latina en su conjunto y todos se tienen que expresar y manifestar al respecto. Y Bordaberry lo que dice es, ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Señala que el propio Lula, que es uno que ha sabido discrepar públicamente y fuerte con Donald Trump, en un contexto como el de estas horas que se están viviendo, tiene una conversación de 40 minutos con Trump y destaca las posibilidades de colaborar en torno al crimen organizado, que es básicamente uno de los temas que está utilizando como bandera Trump para accionar contra Venezuela, ¿no? O sea, están conversando sobre el mismo tema y va más lejos. Dice que fue una conversación extraordinaria, vamos a tener una buena relación entre Estados Unidos y Brasil, como ha sido en los últimos 200 años. Más allá de que también hablaron de aspectos comerciales, ha habido otros sentidos a propósito de que el tema Venezuela también estuvo en la conversación, pero no trascendió mucho en los términos ni los detalles, y no fue parte de la comunicación que Lula quiso poner arriba de la mesa. Pero me da la impresión de que entonces lo que plantea Bordaberry es ojo a la Cancillería también, porque las reglas están cambiando constantemente. Uno no sabe bien a qué atenerse en este tipo de situaciones en el relacionamiento con Estados Unidos, sobre todo en un contexto donde se está empezando a pedir a Cancillería que se exprese sobre el tema. Pasa si son las dos escuelas más viejas que el agujero del mate, Sí. ¿no? Cuando asciende una persona fascista y con armas, una economía fuerte, etcétera, ¿cómo te plantás? ¿Te le plantás firme o andás por abajo del radar y ves a ver cómo se ordena la cosa? La historia, por lo general, del que viaja por debajo del radar no es muy buena, ¿no? No le tiende a ir muy bien. En el caso de Decir que no queda bien parado ante la historia. No, digo que los que andan por abajo del radar cuando el fascismo empieza a crecer y empieza a volverse más beligerante, los que dicen, bueno, vamos a patearla para adelante, vamos a esperar, vamos a ver, no confrontemos, no les tiende bien, o sea, con el paso del tiempo. Donald Trump, si vos mirás para mí, él un poco es un bully, ¿no? O sea, es una persona que es un bravucón, le gusta usar las fuerzas de medida que tiene Estados Unidos para presionar a los demás. Lo hace con la economía, lo hace obviamente con el tema armado. Si mirás, él no le hace bullying a la gente que no le puede hacer bullying, ¿no? Al que se le planta, por lo general, responde mejor. Lula se le plantó y respondió mejor. Sheinbaum se le plantó, respondió mejor. Adentro de la política interna de Estados Unidos, Mamdani, el alcalde de Nueva York, se le plantó, respondió mejor. Si vos mirás cómo se relaciona interpersonalmente Trump, más allá de la diplomacia estadounidense, y bueno, por lo general, cuando él te mete la pesada y vos no reaccionás, por lo general tiende a empeorar la situación, no tiende a mejorar. No sé, me da esa sensación a mí también. Lo que pasa es que ahí, con la situación que hay en Venezuela, ¿quién va a saltar? ¿Va a haber una Latinoamérica unida diciendo no, ojo con esto de Venezuela? Y parecería que no. Porque hay mucha gente que estaría dispuesta hoy en día que haya una intervención de Estados Unidos con tal de sacar a Maduro. Para empezar, muchos venezolanos, ¿no? A Lula que, como decís vos, pues lo que hace Trump, estamos viéndolo, es negocia con esa característica de bully que tiene, ¿no? O sea, te impone aranceles, te impone presión militar. Le pasó a Zelensky en Ucrania. O sea, se comió una sesión, una emboscada en donde le metió la pesada junto al vicepresidente durante 40 minutos, no cedió y la cosa salió bien. Si hubiera cedido ahí, la cosa salía muy mal. Entonces, pero siendo, bueno, ¿qué tiene que hacer un Estado como Uruguay en este conflicto con las características tan particulares de la política exterior de Estados Unidos con Trump a la cabeza? Tiene que alinearse con lo que dice Constanza Moreira y más allá de los intereses del país, bueno, señalar enfáticamente que esto no puede suceder, o tiene que jugar a la uruguaya. Bueno, podemos ver cuáles son los planes de Cancillería al respecto, porque el lunes estuvo Valeria Zuccasi, la subsecretaria, la vicecanciller en desayunos informales, y ahí ya estaba sobre la mesa el planteo del PIT-CNT de que entendía que el gobierno uruguayo se tenía que expresar al respecto y se le preguntó sobre eso. Podemos escuchar la respuesta que ella daba. Que está la preocupación por lo que pueda suceder. Nosotros perdimos la costumbre de ver guerras en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Nos tenemos que ir 30 años atrás para pensar en el último conflicto armado entre países.
Por lo tanto, acercarnos a una situación que nos pueda llevar a eso, yo creo que no entra en nuestras cabezas. Tanto insistimos en Latinoamérica y Caribe como zona de paz y desnuclearizada, entonces la preocupación está. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros desde Uruguay para tratar de ayudar a que no suceda? Que esto no escale, más allá de las declaraciones de un lado y del otro, que ya tampoco ayudan mucho, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, lo que nos estamos planteando en estos días es, se nos han acercado países para ver si nosotros no podemos ayudar a un diálogo, si no podemos generar puentes, para tratar de que los dos gobiernos o el gobierno de un lado y el régimen del otro lado puedan tener una conversación. Se dio una conversación anoche que no se conocen los detalles. Entonces estamos tratando de ver cómo podemos nosotros como Uruguay tomarnos en serio y que no quede en un eslogan esto que hablamos de Uruguay de mediación, de diálogo, de paz, y tratar de ayudar a que esto no escale y al final del día que sobreviva el concepto de Latinoamérica Caribe sin conflictos armados entre países. Es bravo, ¿no? Vos lo hablás vinieron expertos de Noruega, de Suiza, estuvimos hablando con Qatar. Es bravo porque te obliga a tomar una cierta neutralidad en un conflicto, en un potencial conflicto que te van a estar tironeando de todos lados para decir pronunciate así, pronunciate asá, pero si vos tomás esa decisión de decir no, acá vamos a ayudar a tratar de mediar para que el conflicto no escale, tenés también que controlar lo que decís públicamente, porque en el momento que digas algo que se vaya para un lado, ofenda a uno o al otro, te fuiste y ya no sos más confiable en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la posición de Cancillería. Y la pregunta que le estaba por hacer el sapo, me dejaste 5 segundos del sapo y no se escuchó la pregunta. ¿Es una dictadura o no la de Venezuela? Fue la pregunta. Bien. Esa es la vieja confiable del periodismo, ¿no? Venezuela es una dictadura, sí. Bueno, pero Zucasi Zucasi habla de régimen y que no lo reconocen a Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. Pero, a ver, la posición que va a tener Uruguay, de acuerdo a lo que se desprende de lo que ella dice, es en la medida que Uruguay quiere posicionarse como un lugar de mediación, y de hecho ha habido consultas para que intervenga en esta situación, va a cuidar sus declaraciones. Más allá de que uno entiende que en general, porque esta ha sido una discusión con otros temas, las cancillerías uruguayas cuidan sus declaraciones, ahora en este nuevo rol que quiere asumir Uruguay a nivel internacional, va a seguir sucediendo y quizás todavía más. Hay que recordar el discurso de Orsi en la ONU, hablando de la idea de Uruguay como lugar de mediación y generando los incentivos y también el ambiente para que esto suceda, ratificando algunas convenciones que tenía que ratificar. Era para el caso de Israel y Palestina, bueno, ahora es para el caso de Venezuela y Estados Unidos. Capaz que estamos medio lejos de la jugada. ¿Por qué no negocian? O sea, pregunto, ¿no? Si tienen la voluntad de negociar la paz entre Israel y Hamás, ¿no pueden usar el mismo equipo de negociadores que llevarían eso para que negocien, por ejemplo, el fiscal de corte? O sea, porque Uruguay no te puede sacar ni un fiscal de corte de consenso y quieren solucionar la paz en Medio Oriente o Venezuela versus Estados Unidos. Me parece que es más sencillo el tema de Medio Oriente. Se ve que sí, se ve que debe ser más fácil solucionar que Trump no invada Venezuela que sacar un fiscal de corte, porque no lo puede hacer nadie. Creo que, viste lo de las horas de vuelo, creo que querían que el equipo negociador ganara horas de negociación en pantallas más sencillas como Medio Oriente o Estados Unidos y Venezuela, y ahí venía antes de venir a designar el fiscal de corte. Perdón, a ver qué pasa con Ferrero. Una cosa, lo que decía, Uruguay ratificó la... tengo acá el nombre, era la Conferencia de Paz de La Haya, 1899, una segunda instancia que se dio en 1907, la ratificó hace unos meses, esa conferencia y esa convención posterior, justamente para ahora sí, ponerse a disposición del tablero global como país que dirime de forma pacífica controversias internacionales. Es decir, hay en algún punto en la Cancillería la idea de que Uruguay sea un jugador, mediador de peso en el escenario internacional. Lo acabamos de escuchar de la propia vicecanciller. O sea, hay países que se le han acercado a Uruguay. Eso va a suceder en la práctica. O sea, Uruguay realmente es un actor relevante en este momento como para que Estados Unidos, Venezuela y otros países se sienten en una mesa que tenga a Uruguay como protagonista y diriman de forma pacífica sus controversias, como fue Qatar hace unos meses o Egipto.
Sapo, Está por verse. Lo que pasa es que en este caso, a diferencia de que quizás lo que ocurre en Medio Oriente, es que vos no ves una posición de Estados Unidos por la cual tenga que sentarse en ninguna mesa, porque No. básicamente lo que hace es responder por sí y ante sí. De hecho, lo que se han caracterizado estos meses de Trump en la Casa Blanca es de patear la mesa, no de estar en las mesas. Está bien, totalmente. Sí. Igual claramente para el caso de Israel y Palestina hubo mesas de negociación, o sea que en Claro, paralelo pero con los incentivos de que podía tener ni que hablar Palestina o jamás, pero los que incluso tenía Israel eran muy distintos a los que tiene Estados Unidos en este caso, que básicamente puede hacer lo que quiera. Está bien, bueno, pero aparece Petro, por ejemplo, proponiéndose como mediador, es decir, hay que ver, hay que ver cómo sigue la película esta. La vicecanciller habló de que se le están acercando a Uruguay países para que juegue un rol de negociación. Tengo la respuesta, Es Sapo, una para esto, pero... Es una forma de patear para adelante una posible declaración para un lado o para el otro de Cancillería. Jorge Valmeri. No, lo que pasa... Te voy a contestar otra cosa. Lo que pasa es que lo que pasa es que mucha gente, la esperanza que tiene es que las instituciones estadounidenses aguanten la embestida de Trump y que eventualmente cambie el gobierno a un gobierno más sensato. Mucha gente cree que esto es aguantar, esperar, volar bajo el radar con la idea de que Donald Trump no termine destrozando las instituciones de Estados Unidos. Pero para eso hay un mal dato, que hoy de mañana lo comentábamos, es que van 11 meses de la presidencia de Trump. No Sí, sé, claro. en el tiempo psicológico, ¿cuánto les parece a ustedes que hace que Trump es presidente? No, pero años. van 11 meses. No, la respuesta para este dilema, Sapo, te la voy a dar, pero es una respuesta que nadie quiere escuchar, especialmente de la Cancillería uruguaya. Y es, lamentablemente... Dale tiempo para que apaguen la radio en la Cancillería. 1, 2, 3, 4, 5. Hay una prendida en la cocina. Lamentablemente, Sapo, esto se arregla con plata. Lo que tiene que hacer, no Uruguay solo, porque no nos podemos cortar solos acá por un tema económico, pero lo que tiene que hacer toda Latinoamérica es hacer lobby en Estados Unidos con plata dura, pura y dura. Vos en Estados Unidos tenés una política que es muy permeable a la plata. Anda, hacé tu lobby, creémosle un nombre, le tenemos que pensar en unas siglas que cierren bastante bien. Y es un lobby en el cual nosotros vamos a poner plata como Latinoamérica en campañas políticas en Estados Unidos. Vamos a financiar la política, que se puede hacer eso en Estados Unidos, y vamos a crear conciencia en los senadores estadounidenses, en los congresistas, en los candidatos a alcalde eventualmente, y aspiramos a que esto ocurra con los presidentes también, los temas latinoamericanos de nuestro interés, y con eso vamos a tener mejor éxito que con todo lo otro que estamos haciendo. Te pongo el antecedente de AIPAC, ¿no? De AIPAC, que es el lobby israelí que hay en Estados Unidos, que funciona muy bien, y que viene con esa misma onda. Vos lo que tenés que hacer es intentar construir alianzas desde la diplomacia, pero también desde el financiamiento de campaña, desde el mano a mano con distintos senadores, la oportunidad de hacer negocios. Ese tipo de cosas hay que jugarlas, Sapo. Es la realpolitik. Y en Latinoamérica le está faltando eso, le está faltando hacer más lobby en Estados Unidos desde ese lugar. No creo que sea el caso de Uruguay. Sí, lo que está haciendo Uruguay claramente es subirse al estribo de Brasil, ¿no? Es explícito que durante estos 5 años Uruguay va a seguir la política exterior de Brasil en gran medida. Que Lula diga, mirá, vamos a meter X cantidad de plata en el lobby estadounidense, a ustedes Uruguay les toca meter X cantidad de plata. ¿Cómo hace Estados Unidos con la OTAN? ¿Viste que le dice a cada uno, mirá, vos tenés que meter X cantidad de plata para mantener la OTAN viva? Que Lula esté a cargo del lobby, que Brasil esté a cargo del lobby, y que nos diga a nosotros, nos pase una cuenta ajustada a nuestra economía uruguaya, ¿no? Yo te propongo hacer eso. ¿Es algo feo? Sí. ¿Pero es legal? También. Yo creo que no tenía ningún tipo de impacto. Tendría un impacto, sí, tendría un impacto, Sapo. Por lo menos a los senadores estadounidenses que vos creaste conciencia, eufemismo, van a poner tus temas sobre la mesa en el Congreso. Suponiendo que la tesis tuya es correcta, Uruguay no tiene la plata para que eso sea efectivo, si no sería el lobby más fácil de construir. Por eso sería simplemente una toda Latinoamérica unida, Nico. Precisamos a Brasil, mayor. precisamos a Argentina, precisamos a Chile, precisamos a Perú, precisamos a Colombia, eventualmente precisamos a Venezuela también. Y bueno, probablemente sí, con el tema del petróleo los precisamos. Yo tengo una alternativa. ¿Por qué no nos convertimos en un narcocontinente? ¿Cómo?
Cuando decís nos convertimos, querés decir, ¿por qué no seguimos siendo? Bueno, sí, pero blanquearlo, ¿no? Y jugar de tú a tú en el concierto internacional. O sea, nosotros, en el caso de Uruguay, proveemos de, digamos, logística y salida al océano. ¿No? Esa es precisamente la razón por la cual Trump no quiere invadir a todos. Pero si todos nos unimos bajo un solo paraguas, que es el... Yo creo que ahí se viene la invasión de todos. Bueno, pero si le dejás realmente... Si realmente le dejás sin merluza a Estados Unidos, ahí sí tenés un problema. Se pudre todo. Yo creo que la única ventaja del planteo de Sapo es que Estados Unidos va a empezar invadiendo México y Uruguay está lejos. Entonces tenemos un buen tiempo de tranquilidad. Claro. Y cuando lleguen acá dicen, no, les llegó fake news. Fake news. Nosotros nunca nos acoplamos a esa idea del narcocontinente. Hacemos una tanda. Vieron que hay que vacunarse, ¿no? ¿Están al tanto que hay que vacunarse? Hay un brote de sarampión que surgió en San Javier, en Río Negro. A mí me preocupa mucho más con qué nos vas a vacunar ahora a nivel musical de la sarampión. ¿La empezás a tratar por el lado del sarampión? Está recontratada esta canción, quiero que lo sepan. No, pero es verdad, entre 1967 y 1987, ¿en qué año naciste vos? Yo en el 86. ¿Vos, Jorge? 88. Vos zafaste en todo caso, Jorge. Porque las personas nacidas entre esos años... ¿Pará, en qué año? ¿Por qué zafó 1967 y 1987. No te puedo Sí. Porque el esquema vigente establece una dosis doble de vacuna contra la sarampión. Marchaste, Niki. La rubiola y las paperas. Yo tuve rubiola, por ejemplo, de chico. ¿Ustedes tuvieron sarampión o paperas o rubiola? Varicela. ¿Varicela? Creo que tuve varicela, sí. Sí, varicela. Varicela y paperas. Mirá, qué interesante. Re interesante. ¿Vos en qué año naciste? 89. 89. Zafaste también, Alvin. Bueno, porque ¿qué pasó? En el esquema de vacunación se recomiendan 2 dosis. Y la segunda dosis se empezó a dar recién en el año 92, por lo cual la gente que queda comprendida en esos años seguramente no la haya recibido. Entonces, Nicolás, andá a hacerte el chequeo. A mí me llegó de mi mutualista un mensaje diciéndome, en realidad para mi hija, que por las dudas chequemos su calendario de vacunación, a ver si se la dio contra la sarampión. Pero vos no estabas con el tema del controlarle la salinidad y la alimentación. Vos a tu hija creo que no la habías vacunado, ¿no? Imagínate que el sapo fuera así, ¿no? Que el sapo te dijera, no, yo creo que con controlar su nivel de salinidad y con la alimentación ya está. Porque te inoculan con cosas locas. Te inoculan cosas, claro, chips. Chips. ¿No? Hay que vacunar hay que revisar su esquema de vacunación y hay que ver si están comprendidos para que la sarampión no se propague. Dicho esto... ¿Nos vas a vacunar con qué canción? ¿La sarampión? No. Sí, no, ya. Porque tuvimos una discusión sobre el COVID, la COVID. Tenés que dejar pasar una. ¿Qué es sarampión? Una enfermedad. Pero no. Por ende es la. No. Bueno, pero es más que una enfermedad. El virus. Es un virus. El virus. O es una enfermedad infecciosa. Es un virus que causa una enfermedad. Es una enfermedad. El virus de sarampión. Para mí es el sarampión, ¿no? La sarampión, sí, bueno, no sé. No, pero o sea, es el sustantivo ahí es sarampión. Pero deja pasar una, Nico, porque si no es imposible. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Cuál fue la última gran vacuna que tuvo la humanidad antes de la del COVID? ¿La polio? La polio. Grande Jorge, el doctor Malmeli. Sí, y la última es la de Évere, ¿no? Gol de Nicolás Batalla. No, yo creo que no. Yo creo que ya estamos miércoles, ya se nos fue la calentura todo. Algunas vacunas vienen de Rusia, otras vienen de África. Nigeria, bueno, claro. África, ¿no? También. Sí, ese país. Está mal. Es el continente. Es el continente. Decir, ¿no? Yo nunca dije eso. La polio empezó a desaparecer rápidamente cuando se descubrió su vacuna. Entre el 50 y 60 hubo una vacunación masiva que logró que muchos niños, sobre todo, que eran los que contraían la enfermedad, no quedaran con algún tipo de secuela producto de su contagio. Pero los que nacieron antes de la década de 50 y 60, sí la contrajeron. ¿Es el caso de quién? ¿Es el caso de quién? ¿Lo conocen a Ian Dury, el de Sex and Drugs and Rock and Roll? ¿Algunos lo vieron? Sí. Una persona que se contagió de polio a los 7 años y quedó con la mitad del cuerpo paralizado. Es decir, lo importante que es vacunarse, porque si no puedes terminar como Ian Dury.
Una estrella de rock. Es una estrella de rock con grandes éxitos. Vacúnense o pueden terminar como una estrella de Sí, rock. exactamente. Ian Dury quedó totalmente paralizado en la parte del cuerpo porque se agarró polio de chiquito y no había vacuna en ese momento. Entonces, por un lado... Hiciste todo este relato, que es una historia terrible para Ian Dury, con una sonrisa en el rostro, Sapo. Porque esto es un servicio de la sociedad, que es, vayan a mirar su esquema de vacunación, a ver si tiene la dosis de la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas. Bien, Sapo. Porque si no, tiene que vacunarse, y de hecho va a haber una campaña masiva de vacunación este 6 de diciembre, a cargo del MSP en los 19 departamentos del país. Servicio a la comunidad acá en Fácil Desviarse. Y servicio al rock con Ian Dury, con su banda Los Blockheads, haciendo Dance Little Rudy Boy. Vamos a meternos en la historia política reciente de Uruguay, pero desde la mirada del humor gráfico, que es tan característico de Uruguay, del mundo en realidad, ¿no? El humor gráfico y la política han ido de la mano desde hace siglo y pico por lo menos. Si uno va a los diarios de época, en el continente del norte, en Europa. En este caso, el libro es Bichos Políticos, 40 años de historia política en democracia, y es Horacio Guerriero, es su autor, no, es la persona encargada del humor gráfico que contiene este libro. Así que nos vamos a meter en tu derrotero hoy. Bienvenido, primero que nada, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Lo mismo, uno cuando agarra el libro, efectivamente, ¿no? Arranca en febrero del 85, si no me equivoco. El primer dibujo, o la primera caricatura es de Sanguinetti y Wilson bailando un tango, ya que se había anunciado un gobierno de unidad nacional, ¿no? Más allá de toda la ripideces que había surgido en la previa, ¿no? Con Wilson proscripto, con Sanguinetti negociando su cambio en paz. Bueno, finalmente, aires de cambio, aires de renovación, aires de democracia. Este es el primer dibujo que elegiste para incorporar a este libro, pero si nos vamos a tu primer dibujo político o caricatura política, ¿tenés recuerdo? Es un problema. Gente de edad tiene, viste, dificultades con la memoria, pero no me acuerdo. El primer dibujo político no. Sí, yo empecé a trabajar en dictadura en el día, ¿no? Año 78, haciendo mucho dibujo deportivo, de fútbol. Tomé el mundial incluso. Después apareció La Semana del Día, que fue un hito, periodísticamente hablando, ¿no? Y ahí hice mucho trabajo de política internacional, estando en dictadura. Y curiosamente, cuando empecé a buscar material entre el 85 y el 90, en el cuerpo del diario no encontré mucha cosa. Sí, en La Semana, que seguí trabajando en La Semana. Por lo tanto, hay mucho trabajo que tuve que reconstruir situaciones, ¿no? Tuve que ir hacia atrás, viajé hacia mi otra vida, y ahí pude reconstruir hechos y situaciones que se fueron dando. Con relación al primer dibujo, digo, lo que tiene interesante el dibujo, ese dibujo es del día. Es un original de los pocos que mantengo hace muchos años. Y es curioso porque ese intento, ese baile, en realidad se frustró porque no hubo un gobierno de unidad nacional. Pero bueno, eso es lo interesante también de ver, ¿no? Porque en ese momento intentaron, pero creo que después no pudieron. No. Ahí está, vos en algunas entrevistas has contado cómo fue el proceso, o sea, hubo un trabajo de curaduría fijemos cuáles son los hitos importantes, y a partir de esos hitos fuiste a buscar los dibujos. En algunos casos hubo que acudir a inéditos, algunos que no hayan sido publicados, algunos que hiciste especialmente. Claro, porque esto arranca cuando voy a hablar con Pancho Bernaza, con quien había trabajado muchos años en Grey, en publicidad, somos amigos, y yo le fui a pedir el prólogo a Pancho, y bueno, Pancho ahí sugiere algo que fue clave para el libro. Me dijo, deberían tener unos textitos, los dibujos, de cual yo salté como capincho, erizado, ¿viste? No es mi territorio ese. No, le digo, pero yo no me gusta, nunca trabajé con texto, no quiero explicar lo que hago. Entonces me dice, no es explicar, es simplemente incorporar textos, de acuerdo a la palabra, fácticos, ¿no? Y eso fue como una ventana abierta, porque a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar con Sergio Israel, al cual le pedí 10 temas anuales. El tipo trabajó muchísimo, hizo un trabajo espectacular. Y de los 10 temas anuales, yo elegí 2 o 3. Por eso digo que la curaduría es mía, y
lo que se denomina, hoy puedo decir casi como un libro de historia, porque yo ya no lo quiero decir, pero lo dice todo el mundo. Sí, es un libro de historia. Está en el prólogo, lo dice Bernaza, por ejemplo, pero ¿no? Uno puede caer de manera... Bernaza me salvó diciendo que era un libro de historia, como la historia no es 360 grados, no es totalizadora. Entonces, bueno, pero no, lo está diciendo la gente que ve el libro por primera vez, entonces cuando entienden que hay un texto que muy sucintamente y brevemente y objetivamente dice lo que dice, y aparece un dibujo que no necesariamente ilustra lo que el texto dice, sino que muchos de los dibujos esos son del tiempo ese. Yo empecé a partir de mis dibujos, desparramé, yo qué sé, cientos, miles de dibujos que tengo, que fue un reencuentro con ellos también, porque hacía años que los tenía en cajas, o sea que hace años que no los veía, años, muchos de ellos, algunos que estaban hechos con algún material ya diluido con el tiempo, pero en general mucho dibujo bien conservado, y ese fue el comienzo. Y a partir de ahí, a partir de ahí era que yo trataba de los textos de Israel, tomar los más importantes y a su vez que muchos de ellos coincidieran con lo que yo tenía. Claro. Pero y si no coincidían, hice un trabajo de recorte y pegue, o sea, trabajé siempre caprichosa y con mucha libertad, caprichosamente y con mucha libertad, porque esto no es una recopilación de dibujos que yo hice, es una recopilación de hechos políticos que ocurrieron en democracia, que están ilustrados, muchos de ellos que ya estaban y se notan ahí porque tienen un estilo también de la época, y otros que los incorporé ahora. Por lo tanto, es un trabajo que tiene mucha libertad, de ejecución, ¿no? Cuando decís lo incorporé ahora, ¿en qué sentido? Que dibujé. ¿Dibujaste ahora? Los inéditos son dibujos que hice en estos 5 o 6 meses. Porque veo, por ejemplo, de Tabaré Vázquez decapitando a jerarcas del área de turismo, ¿no? Y las manchas rojas, uno dice... Es lo único que incorporé. El dibujo ese es un original, sí, simplemente que estaba blanco y negro, y lo que hice fue dramatizarlo un poco con tiene esas cosas también. O el filtro también. El filtro son unas manchas de sangre también, el episodio del filtro. Breve, poca, porque hay temas complejos de ilustrar, ¿no? Y además que tampoco me quería poner a editorializar sobre una cosa, pero yo trato justamente de evitar editorializar, entonces trato de hacer crónicas. Y en ese caso me pareció que, o el tema de las armas, hay otro dibujo que tiene 2 figuras en el piso, que son esas siluetas de muertos, ¿no? Que están dibujadas con tiza en el piso, y bueno, me acuerdo un hecho muy evidente que ahora no me acuerdo el nombre. Pero cuando decís que no querés editorializar, ¿qué? Porque uno puede decir, bueno, agarra los dibujos y a veces los dibujos son una editorial en sí mismo, ¿no? Decilo vos. Decilo Ahí vos. está. Si lo decís vos, claro. Es tu opinión. Yo trato de evitar eso porque justamente me parece que hay algo interesante que es difícil de explicar, pero yo trato de verbalizarlo. Afuera hay un mundo que a ustedes los está escuchando, que está esperando, yo qué sé, en otros tiempos se estaba esperando el diario para que apareciera una ilustración, para compartirla, para verla, desde Mafalda hasta Sufrido, que me tocó hacer Sufrido los últimos 6 meses de dictadura en el día, que era un personaje, era Juan Pueblo, que bueno, entonces quizás ese dibujo tenía una cosa editorializada, porque estábamos todos contra el mismo enemigo, ¿no? O sea, estamos todos diciendo, bueno, vamos arriba, que esto se termina. Pero yo veo la temperatura en la gente. O sea, hay hechos que son absolutamente relevantes y que son indiscutibles. Y frente a esos hechos hay un público que yo trato de evitar que es un público objetivo y grande, ¿tá? Ahí va dirigido, ¿no? Hacia esa masa de gente. Hay una cosa que está buena. Y no al militante, para decirlo de forma más igual más clara. Ahora nos metemos con la opinión, porque hay opinión en todos los dibujos de una forma u otra. Es tu opinión, vamos arriba. Pero que a lo que hoy es, yo pensaba este libro lo puedes perfectamente poner el Orientales de Maistegui. Sí. Y cada uno de los episodios, si querés hacerle doble clic, irte a ese libro. Lincoln, exactamente. Que, trabajé con él en el día. Bueno, que él se dedicó a recopilar, digamos, episodios históricos recientes y de forma bastante detallada, casi como crónica diaria. Es decir, porque la gente que agarra este libro, muchos episodios no los conoce, ¿no? O sea, gente más joven, obviamente.
pero que le va a servir para hacerle doble clic e ir eventualmente a consultarse un poquito más sobre esos temas, ¿no? Yo diría que el público objetivo, el Palacio colaboró conmigo, digo, para festejar sus 100 años. Yo le ofrecí, bueno, como parte de los festejos, que compraran libros, se los regalaran a los legisladores. Lo hicieron. Y para mí el público objetivo, si tuviéramos a mis tiempos de trabajar en la agencia, ¿viste? Cuando te sentabas en una mesa y decíamos, ¿cómo dirigimos esto? ¿A dónde va? Son los políticos mismos. Pero me fui dando cuenta, además, en la medida que el libro empezó a crecer en la calle, ¿no? Porque estoy haciendo una reedición ahora, porque la verdad que le ha ido bien al libro, que el público objetivo se amplía mucho. Están comprando libros personas que no están politizadas. ¿Me explico? O sea, que gente que le gusta el libro y que sí, que aunque no esté politizada y aunque no esté consustanciada con el hecho político en sí mismo, tiene siempre o un amigo, o un suegro, o un pariente, o un tío, o un abuelo, o un amigo que sí. Entonces ahí es donde el libro empieza como a masificarse. Entonces por eso quería destacarlo del público objetivo. Entonces este libro de repente lo toma, hay que ver ahora, no sé si a los jóvenes les puede interesar, porque de repente la política también sabemos que hay como un descarte del hecho político o de interés por la política. Pero de repente, al tener esos textos, ¿no? que determinan el hecho y sumado al arte, porque es un libro también de arte, entonces digo, tiene mucho trabajo visual, me parece que hace un combo más interesante, donde se amplía de repente quizás el público, ¿no? Ahora que mencionaste el arte, el libro no es una retrospectiva, porque vos mismo lo dijiste, el tema del libro son los 40 años de democracia, pero bueno, te obliga a eso, a agarrar tus trabajos y enfrentarte a trabajos de mucho tiempo atrás, algo que has hecho otras veces, pero vos ahí estéticamente, más allá de algunas cosas que tienen que ver con lo técnico directamente, ¿qué cambios has ido notando en este avance de las décadas? Yo lo vengo diciendo, eso es interesante eso porque lo fui descubriendo también. Yo cuando tuve el libro en las manos, ahí me di cuenta, porque una cosa es ir trabajando independientemente y los tenés archivados y vas viendo el PDF y eso, pero cuando tenés el libro, el objeto, ¿no? Que es un objeto lindo, que yo me ocupo generalmente de que sea lindo, más allá de cómo se juzgue cualitativamente, ¿no? Internamente, empieza a tener como un sabor diferente. ¿Me explico? Empezás a lidiar en el buen sentido, digo, con un producto que de repente imaginabas tener, pero no imaginabas que fuera así. Eso me pasó a mí también con el libro. Entonces, cuando logro, digamos, verlo, digo, la pucha, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo, porque fue gigantesco. Tuve 6 meses trabajando en casa prácticamente sin parar para poder llegar a los 40 años, y no llegaba nunca. Y además traté de hacerlo cronológicamente. O sea que además obsesivamente traté de hacerlo cronológicamente, hasta que empecé a llegar a los tiempos recientes, ¿no? Entonces ahí empecé como a distorsionar un poco la cosa. Me fui, no sé si era la pregunta concreta o me fui la pregunta era referida a los cambios en tus propios dibujos en el correr del tiempo. Que una cosa que descubrí concretamente es que la manera de encarar la caricatura es la misma. Cuando tuve que hacer los dibujos de Medina, o que son, ¿no?, dibujos retrospectivos, o yo qué sé, o el dibujo de Ñato Fernández Huidobro saliendo de la caja de sorpresa, ¿no?, adaptándome a su tiempo, a su edad, un tipo más joven, ahí me di cuenta que la manera de encarar, porque a veces uno repite el hecho simbólico, ¿no? Yo trabajo mucho con símbolos, entonces la caja de sorpresa para mí ha sido siempre un recurso para trabajar. Ahí me di cuenta que la forma de encarar no ha modificado. Sí la técnica, y en ese sentido el libro es caprichoso, pero al 1000 por 1000. Mirá que yo trabajé en agencia de publicidad muchos años como director de arte, y en este libro, antes me acuerdo que había que decir, bueno, vamos a compaginar el libro y vamos a poner tantas páginas color acá y tantas blanco y negro. Eso no me importó nada. Empecé a poner lo que tenía que poner y el color apareció cuando tenía que aparecer. No hubo ningún detalle, digamos, de
de ajustar el diseño a compensar cosas. Porque el libro está recontra compensado igual. Entonces hay gente que empieza a mirar el libro y dice, pero es todo blanco y negro. Y de repente justamente empieza a pasar las páginas y la sorpresa empieza a ser mayor. Entonces, caprichoso, arbitrario, desde el hecho estético, ¿no? Y cuidando siempre, bueno, la impresión, la calidad de la misma. Es un libro que en realidad está generando eso en la gente lo toca, ¿no? Porque tiene el UV, a veces esas cosas son detalles que pueden pasar desapercibidos para mucha gente, pero para otros no. Es más para el mundo del conocedor del arte, ¿no? Y te hago una pregunta. Capaz que para un periodista hay una diferencia entre, yo sé, cuando vos estás, ponele, para comparar nuestra experiencia, ¿no? Cuando vos estás capaz al aire con tus colegas hablando de un hecho político, es una forma. Cuando tenés al político enfrente, es otra, ¿no? Contame un poco de esa diferencia de estar vos en tu lugar, tranquilo, haciendo un dibujo, versus a tener a la persona enfrente, y capaz que esa persona después ve el dibujo y te retroalimenta, no sé si te puede llegar a recriminar alguna cosa en algún momento. Eso te pasó en Código País. Por eso, me interesa cuál es la dinámica, cómo cambia esa dinámica. En realidad, cambia, pero justamente una de las cosas que hablé con Lesa cuando Alfonso me llama para esto, yo le dije, mirá, Alfonso, me parece, me encanta la idea, era un desafío, porque acá no se estilaba, gente que dibujara en vivo, en otro tiempo hubo dibujantes como este humorista de Calegrón, me acuerdo uno que dibujaba muy bien, no era Espalter, era D'Angelo. D'Angelo creo que dibujó en vivo alguna vez. Pero si uno mira hacia atrás, no hay. El hecho en sí mismo acá era renovador. En Europa, yo que sé, en Francia lo hacían hace miles de años. Y cambia un poco, porque yo al principio, cuando empecé a dibujar, pero yo le dije a Alfonso, dame la libertad de que si la cosa se modifica durante la charla, yo pueda intervenir. Cosa que me pasó, ya lo he contado, con Mujica o en algún caso con algún otro, que eso es mucho más interesante. Eso tiene que ver con yo no sé si es con una cierta capacidad o inconsciencia de tomar el desafío, ¿no? Y de tomar riesgos. Es riesgoso, porque si el dibujo no te sale, no está bueno ir y enfrentarte al tipo y esperar el saludo muchas veces de compromiso, ¿no? Pero en general, y esto sin ser para nada, o aplicar la pedantería para nada, en general los trabajos quedaban bastante bien. En general quedaban bastante bien. Yo nunca tuve la percepción, excepto en un caso que me pasó, que fue realmente sorprendente, y se lo puedo contar ahora, nunca me pasó de ir minimizado frente al tipo, ¿no? A ver, ¿cuál fue el caso? El caso fue que no me acuerdo del nombre, había un sindicalista acá, que estaba en el sindicato público, que tenía el pelo, se teñía como, no sé si de rubio, tenía el pelo Sí, como... Martín Pablo Cabrera. Pablo Cabrera, perdón. Claro, Pablo Cabrera. Sí, entonces, claro. Me dijeron, va Pablo Cabrera, entonces yo, antes de salir de casa, media hora antes, tomaba una foto de Cabrera, sabía dónde iba a estar sentado, por lo tanto sabía cuál era el perfil del tipo, y ensayaba, me pasaba con todo, ¿no? Media hora antes, cosa de tener fresca la cosa. Entonces, cuando llego al canal, ¿dónde está Cabrera? Y resulta que Cabrera se había cortado el pelo. Digo, no me acordaba del nombre de la persona. Se había cortado el pelo. Era otra persona. ¿Te mató? ¿Te mató? Y me mató porque, y además, la cosa estaba complicada. Viste que a veces también se generaban discusiones o los temas eran complicados. Si es un tema picado y el clima es otro. Estaba ¿viste? picado, entonces él tampoco, el humor no. Entonces entregué un dibujo que realmente yo era consciente de que no era el dibujo que yo tenía en mi cabeza. Y la otra cosa me pasó, esto también me pasó, pero lo resolví mucho mejor. El Itaú un día me contrata para ir a dibujar en vivo. En aquellos tiempos, ¿no? Cuando vieron que yo dibujaba, venía López Murphy, ¿no? López Murphy, de Argentina. Que tenía unos bigotes así, pero eran más grandes que la cara los bigotes. Era una cosa, yo decía... Entonces, es por acá. Y llego y el tipo estaba sin bigotes. Pero tenía unos rasgos
una nariz así aboñatada, unos cachetes grandes. Entonces resolví sin problemas. Pero yo te diría que son las dos situaciones de dibujo en vivo donde estuve como más tenso. Pero después, además, otra cosa también. Una cosa que creo que corría a favor mío. Nadie se iba a molestar o a enojar o a decir. Era una oportunidad el programa. Más allá que salía a las 12:30 de la noche, que era inmoral ahora, ¿no? Porque, sí, en serio, digo, realmente lo veían. Una marca de estilo. Lo veían generó solo. escuela. Claro, era terrible, ¿no? Se grababa antes porque a tipo no lo podías hacer ir en vivo a esa hora. Pero la gente la recontramiraba. Ese es un detalle que no es menor, que en ese horario igual la gente lo miraba porque había un público para ese programa. Entonces, como en general, yo qué sé, Astori lo había dibujado 1000 veces, Bonomi, o sea, realmente... ¿Estuviste en el debate de Amodio y Fasano? Estuve. ¿Qué onda esa? ¿Qué salió de ese debate? Bueno, pues ese sí fue un momento tenso. Amodio versus Fasano. Yo te diría que esa entrega de dibujo fue muy similar a estas otras, ¿no? Entregué un dibujo y entregué el otro, porque cuando son dos es más complicado, ¿no? Es difícil. Y Amodio te debe haber complicado, porque entre que tenía la peluca, después yo no cambió, sé si estaba no sé pelado, qué. ahí no me acuerdo, pero también había un enojo en la cara del otro. ¿Cómo es? Fasano. Sí, había un clima absolutamente Federico tenso. Fasano Mertens. Era muy tenso, entonces entregué el dibujo y no, claro, no da para... Yo qué sé, yo contaba lo de Vázquez, que el día que le entregué a Vázquez, se paró Vázquez, me abraza y me dice, yo a usted lo admiro mucho, dice, a pesar de que me da con un palo muchas veces. El tipo lo dice así, ¿no? Digo, bueno, yo le pego a todos, le dije, ¿no? Como para sacar, y después me dijo, bueno, me gusta mucho un dibujo de García Márquez, que había fallecido, lo habían publicado en la tele. Con Amodio y Fasano le diste el libro y eran, bueno, no me peguen, váyanse. Sí, no me peguen, soy Giordano, pero en realidad ahí entregué los dibujos y no hubo y me fui porque no daba ni para nada. No daba para nada, terminó todo mal. Estaba muy ríspida la cosa. Hay mucha anécdota para sacarle jugo al libro. Capaz hacemos una pausa, ¿les parece? Vamos a preguntarte a la vuelta por qué los presidentes los dibujás como gatos. Bueno, dale. Está bien. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Ogue, con el humorista gráfico, caricaturista, dibujante, artista, publicista también, ¿no? Una vida también en el mundo de la publicidad. Muchos años. Sí. Pero en este caso es un libro que recopila y a su vez incorpora dibujos de los 40 años de historia política en democracia. Básicamente estamos en estas fechas, ¿no? Todos están conmemorando de alguna forma u otra que hace 40 años que regresó la democracia y la venimos conservando, a pesar de todos los quilombos que hubo en 40 años, ¿no? Sí, claro. Porque eso es lo bueno también, o sea, porque incluso cuanto más atrás en el tiempo te vas, más pesada se pone la historia, porque aparecen muchas caricaturas de militares. Y ahí cuando te decía que opinabas de una forma, porque cuando uno va a las caricaturas militares, te das cuenta, no sé si, yo no tengo ni idea de dibujo, pero en el trazo, en la oscuridad de los tonos, o sea, claramente estás dejando en claro algo, ¿no? Ahí. ¿Para vos era luminoso? No, lo más mínimo, pero vos decías no opino. ¿Cómo no vas a opinar? Recontra opinás. Pero lo que estás haciendo es retratando una realidad. A ver, en ese caso, en los dos dibujos... mirá, hay dos por ejemplo. Claro, pero hay dos situaciones bien claras. Tenés un militar que la justicia civil lo quiere juzgar, ¿no? Por Gabazo, ¿no? Es Gabazo, Cordero y Maurente, claro, pero en este caso, su orden de captura. En este caso es Gabazo que la justicia civil lo quiere juzgar y el tipo dice que no lo va a juzgar. O sea, es un dato de la realidad. Eso, yo no... Está bien. ¿Qué dibujo podés hacer si yo te digo, te lo planteo a vos? ¿Cómo lo verbalizarías? Pero podrías irte para el lado del humor, por ejemplo. O en esa cosa no se hace humor. Y ahí hay humor. El tipo señala con un dedo, con una mano hacia un lugar y el símbolo de la justicia está señalando con la espada, que es el castigo, hacia otro lugar. Es verdad, no había notado que bueno, esto... si vos no sabés interpretar, Sapo, porque vienen dos partes. Y te lo hicimos con dibujos para que fuera más fácil. Vienen dos partes. Pero el dibujo... Pero es todo una... Bueno, esto es lo que tiene el libro. A mí me encanta que haya sucedido esto, porque... Una de las cosas que suceden con el libro, te digo, me lo han comentado y además yo traté de provocar eso, es
no una única lectura, más de una lectura. Que el lector pueda, hasta eso, distraerse, como en el caso tuyo decís que no hay humor, para mí hay Porque humor. esto se lleva a todas las marcas, dibujo, y sin embargo está lo que decís vos. Pero ese pequeño Esa sutileza de detalle arriba. que hay que mirarlo, lo que pasa es que si lo pasás por alto no entendés ni qué es, pero si lo mirás bien decís, bueno, para un lado apunta la sentencia y para el otro lado es donde yo me quiero fugar. Y en el caso de Medina, el dibujo anterior creo que es, comió una el llave, tema, ¿no? el tema era muy sencillo. En el acuerdo, ¿no? En la cosa que había que resolver, en la ley de caducidad, Sanguinetti arma un asado, no sé, ahí creo que lo dice, no sé si dónde. Dice, Sanguinetti propició una reunión reservada entre Wilson Ferreira y otros 2 líderes blancos con militares en la estancia de Chorena, y aparece Wilson con los brazos cruzados y gesto de suspicacia, Medina entregándole una flor y Una escondiendo margarita, ¿no? una margarita y escondiendo atrás un garrote. Bueno, un palo y una flor. Ahí está. Quizás la margarita tenga que ver también, yo qué sé, inconscientemente, y ahora que decís que es una margarita, yo dibujé una flor, pero ahora que lo decís, hasta me sorprendés a mí. Cada vez la margarita tiene un significado. Tiene, para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Claro, pero lo que quiero decirte es que cuando yo dibujé una flor, no dibujé una margarita. Está bueno esto. Hasta a mí me sorprende a veces la lectura que se le puede hacer a cada dibujo. Entonces, el tema era invitar a Wilson a un lugar, a convencerlo de que tenía que firmar por la ley de caducidad. Entonces, ¿qué sucedía si Wilson no lo hacía? Digo, ¿qué hubiera pasado? Sí, está ¿qué hubiera bien. pasado? Entonces yo digo lo fáctico, lo contrafáctico, pero ¿qué hubiera pasado? Entonces el dibujo se hace cargo de esas cosas, ¿me entendés? Ahora, yo digo, bueno, a mí me invitan a comer un asado y me dicen, loco, mira que si no te comes todo el asado, yo qué sé, mañana no jugás de titular. Estoy diciendo cualquier cosa, Sí. ¿no? Y vos decís, pucha, pero yo quiero jugar el partido. Sí, bueno, pero si vos comes mucho no podés jugar. Entonces agarrás una costillita chiquita y comés vas la de a costillita poquito. chiquita. Entonces, a mí me parece que, y volviendo al tema, el libro tiene cuento otra anécdota chiquita. Cuando el colono va a increpar a Vázquez, ¿no? En aquella famosa salida de Vázquez, ¿no? Del Ministerio de Ganadería. La reunión con un solo Y Uruguay. donde Vázquez se siente increpado y medio, ¿no? Y sale y conversa con el tipo. Yo en la noche, no trabajaba en ningún medio, hice el dibujo que está acá en el libro y lo publiqué en las redes. Y para mí era una derrota de Vázquez. Esa instancia. Se comprueba para mí también al otro día cuando Vázquez le tira todo el poder del Estado Y publican y presidencia. denuncian que el colono, no sé, no había pagado unas cuotas. Entonces, cuando Sergio Israel ve el dibujo, Sergio estuvo ese día ahí. Estuvo. Y me dice, no, pero para mí Vázquez no salió mal. Y yo lo hice con un ojo negro. Por lo tanto, lo que está bueno, yo le dije, esto hace 6 meses atrás, le digo, mirá Sergio, parece buenísimo esto, porque esto me parece que es premonitorio. Está bueno que haya más de una mirada sobre el libro, sobre lo que la caricatura dice, el concepto que hay atrás. Vos fíjate que sobre un dibujo es un tipo que además Vázquez ¿no? le gustaba el boxeo, lo hice a propósito, ¿no? En el ring con un ojo negro. Para mí el tipo perdió esa batalla. Bueno, fue una pelea, literalmente, en el sentido de que ¿no? se midió con otra persona. Se midió con una persona que era mucho más chiquita, pero me parece que el dolor se lo produjo a Vázquez. No, el chico, ¿qué perdía haciendo eso? Esto que venís diciendo está bueno, me parece interesante. Te voy a llevar un poquito por ahí, ¿no? Porque vos tu primer miedo me dijiste que era no quiero poner textos donde yo haga una interpretación oficial de los dibujos que tengo. Hoy en día, si mirás en el arte, hay mucha gente, a mí, yo qué sé, por lo general, yo soy de la escuela que me gusta el producto artístico, no ahondo demasiado. A veces hasta el artista cuando te hace la explicación oficial capaz que te lo arruina, incluso, porque en tu mente la interpretación capaz que era otra cosa, lo entretenido es la multiplicidad de interpretaciones que hay, ¿no? Que todos debatamos, bueno, ¿qué quiso decir? Dijo esto, no sé qué. Cuando viene el autor y te da su versión oficial, te puede flechar un poco la cancha, ¿no? Y te ha pasado, me parece que está bueno que vos digas, bueno, yo no estoy para eso. ¿Te ha pasado igual que políticos que se han visto en tus dibujos te vengan a preguntar, bueno, ¿y acá qué quisiste decir? No me ha pasado. ¿No te preguntan? No me preguntan porque dos cosas.
no es que quiera corregirte, pero digo, no es miedo. Yo simplemente, cuando Bernaza me dice lo del texto, yo apresuradamente le digo, no, pero yo no quiero que haya un texto que diga Sanguinetti toma, ¿no?, un garrote y le pega la explicación. a Lombardo porque está haciendo la torre que él no... Claro. Es o vos estás viendo ahora, Bonomi está haciendo malabares mientras se fuga Morábito disfrazado de elefante. Claro, pero claro, lo que quiero decir es que no es un temor, es simplemente no acepto eso, es más que nada un rechazo, ¿no? Bien. Y lo otro es que... No te vienen a preguntar, ¿y acá qué quisiste decir sobre mí? Porque las veces que ocurrió algo, iban a hablar con el periodista, en los diarios, ¿no? Iban a hablar... ¿Y le mencionaban el dibujo? ¿Y le mencionaban el dibujo? No, iban a hablar porque estaban molestos con el dibujo. O sea, no te preguntaban, no iban contigo, al periodista que escribió la nota le decían, ¿y el dibujo que claro, entonces después venías vos o venía... Y me decían, che, oye, mirá, vino fulano y me dijo tal cosa. Bueno, está. ¿Por qué dibujo te pasó, por ejemplo? ¿Tenés así algún recuerdo de algún dibujo que digas acá o una molestia? Sí, no, lo voy a decir porque además después me encontré con él, yo saqué un libro y el tipo fue a la presentación del libro y estaba todo bien, pero en su momento Olesker, con el tema de la... Hay 2 dibujos ahí, pero yo hice muchos más. ¿Se acuerdan cuando Olesker estaba con el tema del impuesto a la renta? Sí. Que fue, algunos dicen que fue ese el tema que perdió Vázquez. En la campaña del 99. Claro, que fue ese tema el que digamos, trastocó un poquito las aspiraciones de Vázquez. Fue uno de los hechos políticos de esa campaña. Claro, entonces Vaya, había insistido mucho sobre eso en la... Y yo lo hice mucho dibujo de él y al final, yo qué sé, hay un dibujo acá donde Vázquez le tapaba la boca, yo qué sé, no sé, hubo varias cosas. No sé en realidad por qué se molestó, pero lo digo porque después, el día que presenté un libro, él fue y estuvimos charlando lo más bien. O sea, pero bueno, pasó eso, pero no vino de primera, porque yo entiendo que ahí es un diálogo difícil de establecer, ¿no? No hablemos de Olesker, porque no me acuerdo por qué razón era, pero supongamos otra persona que... Y bueno, o capaz que les pasa a ustedes que venga alguien, los encare. Porque el que chupa pierde, como se dice comúnmente también. Está, ¿no? pero supongamos que vos tenés una chance de decir, bueno, pero ¿qué le dirías vos a un tipo que viene y te dice, no, pero ¿qué estás diciendo esto de mí? Bueno, yo qué sé, yo lo veo así. Y que me parece que hay una parte del diálogo que se corta, ¿me explico? Que no fluye. Que no vamos a ningún lugar con esta conversación. Claro, para que las dos partes queden como conformes. O por ejemplo, pero me hiciste, yo qué sé, yo no tengo eso. Cuento una anécdota. Viene Uruguay del Mundial de Sudáfrica. Cumple el padre de Diego Forlán, Pablo. Yo jugaba al fútbol en el Náutico, iba a comer asado, conocía, Resola, amigo mío, amigo de Pablo, me invita, ¿no? Y llega Diego esa noche, habían estado, no sé, 4 días del Mundial. Entonces, bueno, reunión y todo. Y en determinado momento me puse a dibujar en vivo a todos ahí, todos los que estaban invitados, amigos de Pablo, de Diego, todo. Y en determinado momento se va a poner de perfil, ¿no? Más fácil. Y Diego de perfil, ¿qué le harían ustedes a Forlán de perfil? Una nariz de Cleopatra. Ahí está. Entonces, una nariz, entonces lo pongo así, y cuando le entrego el dibujo me dice, pero yo tengo esta nariz. Digo, pongo el ejemplo porque entonces, digo, fue como nos reímos todos, creo que le decían cachabacha a él, claro, ¿no? Y la cachabacha era porque tenía, lo que sé, nariz. Pero hay algo de verte dibujado que es terrible a un nivel que no lo es, verte descrito en una nota, ponele. ¿No? Sí. Y a nivel político, ¿sentís que, porque muchas veces, viste, se debate mucho sobre el lugar que tiene hoy en día el periodismo, la relevancia que tiene, si perdió la pisada o no? En el caso del dibujo de este estilo, ¿qué lugar sentís que tiene hoy en día? Porque yo siento... Poco. No, pero ¿te parece poco? Yo siento que en las redes está teniendo un lugar distinto, ¿no? Que a veces es mucho más factible que sobre un determinado político se le viralice un dibujo sobre él, a modo de crítica, de denuncia, etcétera, que un editorial escrito, ponele. Bueno, lo que puede pasar en las redes, porque es que podés ver cosas mucho más partidarias, ¿no? No sí. Digo, en las redes, bueno, desde un meme hasta otra cosa. Pero supongamos que hablamos de caricatura, yo no he visto en las redes, no he visto mucha caricatura que uno pueda sorprenderse. Y no he visto mucha caricatura, con un buen análisis político, ¿tá?
De repente hay algún destello y aparece un dibujo con una característica y vos decís, qué bueno. Pero no hay una continuidad. Yo no veo mucha caricatura política, no sé. No, tenés lo que tenés acá en la vuelta, tenés a Junior acá enfrente, búsqueda. No, pero tenés digamos, los que siguen trabajando en medios. Yo a Junior Está Casalás también. ¿Cómo te llevas con Casalás? Parece decir yo a Junior. ¿Qué te parece el humor de Casalás? Yo qué sé, el humor de Casalás, yo a Miguel lo conozco desde Guambia, o sea que nos conocemos. Hace 2 semanas o 3 me invitó a Durazno, la Feria del Libro, eso que están intentando reprogramar, y tuve la invitación de él y fui a dar una charlita ahí en la plaza, divino. Yo con Miguel tengo una muy buena relación. Yo qué sé, cada uno maneja, digamos, el estilo yo no voy a hablar de los colegas, pero no sé, yo miro poco el país, entonces no miro mucho sus dibujos. Ibas a decir de Junior. Yo creo que Junior, lo vengo diciendo en todas las... Junior me va a tener que pagar un porcentaje, porque vengo hablando muy bien de Junior. Yo tengo un gran afecto por él, nos conocemos, hemos estado charlando mucho, y me parece que es el tipo que piensa, ¿entendés? Esto es pensar. Esto no es dibujar. Tiene cositas tuyas, Junior, también, ¿no? ¿No te ves a veces reflejado? No, me parece que no. Él lo decía muy graciosamente en un reportaje que en algún momento, claro, porque cuando vos arrancás, yo también cuando arranqué tenía 4 referentes, 5, y ponía poquito a cada uno, porque tenés que... ¿Cómo armás vos tu estilo cuando no has estudiado, cuando no tenés, digamos, una carrera de arte detrás, y cuando sos absolutamente intuitivo, ferozmente intuitivo seguramente? Capaz que la intuición se te agiganta cuando sos más autodidacta, y vas pellizcando de todos lados. Y Junior me parece un tipo que piensa, loco. Yo hay cosas que me gustan mucho, porque, insisto, muchas veces, porque la gente valora, a veces dice, qué dibujo, qué técnica, pero si ese dibujo no tiene, siempre digo lo mismo, es como un vaso y está vacío y no tiene contenido adentro, ¿qué queda? Queda la cáscara, queda la técnica. Por ejemplo, yo en internet tengo gente conocida incluso que dibujan digitalmente. Yo nunca voy a poder hacerlo de esa manera, y son muy buenos trabajos. Ahora, ¿cuánto comunica eso? No, el concepto es lo difícil. O sea, claro, el concepto en una viñeta, en un dibujo solo es lo complicado. Por eso no salen caricaturistas. Y una cosa que a mí me llama la atención, no surgen tipos jóvenes con la caricatura, y menos con la caricatura política. Y también me pongo a pensar si eso no se debe también a una carencia intelectual, a una falta de preparación, ¿no?, de los jóvenes, que de repente salen, además de tipo que sale, que de repente dibuja muy bien, pero de repente no está consustanciado con ciertas cosas. Capaz lo que quiere dibujar no viene por ese lado. Y vas por cosas más sencillas, vas por una técnica pletórica, por una cosa, pero si vos, por eso a mí me sorprende que veas mucha cosa política, de caricatura política en redes, porque yo ando mirando todo el tiempo. Y acá lo que hay es mucho meme. Bueno, o sea, el meme acá pero no te referías a los memes. No, me refería a dibujos. ¿Y qué pensás del uso de la inteligencia artificial? Y bueno... Que está por un lado el uso de la inteligencia artificial en algunos medios, que la usan para ilustrar notas que tienen que ver con la política, y después está el uso de la inteligencia artificial de gente que por ahí quería hacer o sea, le encantaría ser caricaturista y dibujar a, por ejemplo, no sé, ese Lacalle, no sé, con vestido de rey, y como no sabe hacerlo, dice, bueno, se lo doy a una inteligencia artificial y haceme esto que tengo ganas de mostrarle a mi gente un dibujo de Lacalle en esta posición, o cose faraón o lo que sea. Tenés esos dos usos, ¿no? El de los medios y el de la gente. Sí, hay otros usos también. Yo, por ejemplo, que trabajo en gran formato, en un dibujo, digamos, en otra tarea, ¿no? Con una obra más introspectiva, ¿no? Manual, analógica. Digo, yo acabo de ir ahora, me fui a Sevilla hace 4 meses, porque vi un pintor que me enloqueció, un catalán de 30 años, y fui a tomar, yo qué sé, un workshop con él, 3 días de taller. Yo parecía el abuelo de todos, ¿no? Porque todos eran jóvenes, 20, 25, 30, no podían creer que yo hubiera hecho 10.000 kilómetros para ir con el tipo. Y uno de los aprendizajes que tuve con él, que fueron muchos, era que él usa la inteligencia artificial para referenciarse. Vestido de época, figuras,
porque a la inteligencia artificial tenés que comunicarle bien las cosas. Lo usa como archivo, digamos. Lo usa como archivo. Entonces yo te diría que hoy por hoy, si tuviera que... No me contacté todavía con la inteligencia artificial. Todavía no generé ese vínculo que hay que generar. A veces pido alguna cosa ahí a ver qué pasa, a ver qué es lo que me envía. Generalmente tiene que ver con imágenes, ¿no? Entonces, no estoy muy cercano, pero no la niego para nada. Pero creo que en mi laburo, ¿qué tendría que pedirle? Quiero que me acerques una caricatura de Sanguinetti al estilo Ogue. No lo he hecho. Y no pues sos Ogue. Ogue, hablando de Ogue, estoy viendo, y quiero que me respondas, pues estamos viendo una caricatura donde aparece la calle Herrera como gato, ¿no? Que es, vos lo caricaturizaste así. Pero en el libro están todos los presidentes como gatos. Sí. Y bueno, yo lo he dicho, en Escaramuza lo comenté a eso, que a mí los gatos no es un bichito con el que ande... Con el que conectes. Sí, con el que ande acariciando, esas cosas, no. Al contrario, siempre tengo esa duda de cuándo hay que acercarse y cuándo hay que alejarse. Yo bromaba con el ronroneo, no sé cuál es el bueno y cuál es el malo, no sé si la cola va para acá o va para allá. Entonces, en definitiva, con los gatos también he sido un observador nato. Mi hija chica tiene gatos desde que nació, ¿viste? Porque a la madre le gustaban los gatos y ella hoy también tiene gatos, le gustan los gatos. Y bueno, yo convivo con Julia y con sus gatos cuando me toca estar con ella, está todo bien, pero no dejo de valorar y de juzgarlo, no, pero de encontrarle los valores que tiene el gato, los valores positivos y aquellas otras cosas, ¿no? La astucia, la inteligencia, la intuición, el afecto, la pulcritud, la ferocidad, ¿no? Esas imágenes nocturnas donde muestran a un gato con los colmillos locos que son... Yo voy a decir, ¿de dónde sale esto? No, es un gatito y de repente vuela hacia un árbol y agarra una lechuza. Y voy a decir, ¿cómo? Pero este no es el gatito que está, ¿no?, entre las piernas acá de toda la familia, acurrucado y esponjoso. Y yo creo que también, porque esto no tiene que ver con el otro gato, ¿no? El otro gato fue una anécdota que tenía que ver con un hecho político concreto que yo entendí que tenía que referenciarme con un gato. Y acá me parecieron que todos son gatos y que todos son astutos, inteligentes, feroces. Son interesados los gatos. Y son interesados, muchos de ellos. ¿Mimosos? Y son mimosos, y a veces hay mimos, pero también hay... En campaña electoral, sobre todo. También hay volteretas, y en general dicen... Caen parados. Dicen que el gato cae parado. Yo creo que hay una cantidad de méritos que... Pero no son perros, los perros son fieles. Bueno, no, pero yo no puedo hablar de fidelidad porque tengo desconfianza. ¿Cómo puedo yo aspirar fidelidad a algo o a alguien que por no eso tengo? te digo, no hiciste a los presidentes como perros. Mira, yo no tenía perros hasta que un día no tuve más alternativa que tener perros en mi casa y terminé adorando a los perros, pero eso me pasó por circunstancias muy particulares. ¿Cuál es la anécdota de la calle Herrera Gato? Bueno, internas del 99, ¿no? Partido Nacional estaba... competía con Ramírez. Competía con Ramírez y estaba Volonté también en la vuelta y todo eso. Entonces, yo, un sábado de noche, yo no iba al diario, entonces me llama Berruti por teléfono y me dice, este fue el brief. Yo digo esto porque desafío a las personas a que ¿qué hacen con este brief? ¿No? Oye, hay dos personajes de la actividad política blancos que se están peleando y el único favorecido es la calle. Ese es el brief. Hay dos protagonistas del Partido Nacional, chicos, no refiero a este dibujo, ¿no? Este es otra cosa. Hay otro dibujo que se están peleando y el único que gana es la calle. Ese es el brief. Entonces yo dije, astucia, ¿no? Indiferencia, ¿no? Porque en realidad yo no tengo que ver con esta pelea, yo estoy en otro nivel. Era como decir, bueno, lo pongo en un nivel al tipo y otro abajo. Pero entonces dice el gato grande y a los dos políticos chicos que eran, era Volonté y no me acuerdo quién era el otro, que está en el libro, y son dos ratoncitos que están peleando. Y la calle está relamiéndose los bigotes. A partir de ese dibujo,
Yo me acuerdo que La Calle le encantó. Parece Ramos, Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, Sí. exactamente. Entonces, el dibujo impactó por los comentarios que empecé a tener. Entonces, a partir de ahí, Gato La Calle hasta el final. Quedó. En definitiva, esas internas no la gana él, termina, no me acuerdo quién fue, si fue Volonté, que fue una elección que ganó Jorge Valle, me parece. Sí, claro, la interna la termina ganando La Calle, pero lo que pasó en las internas desgastó mucho el Partido Nacional, que vota muy mal. Ahí está. Y van al balotaje Vázquez y Valle. Y Vázquez y Valle. Entonces, yo recuerdo que en esa época, es la vida pasada, ¿no? La vida anterior, La Calle le pedía a su hija que le mandara por fax el dibujo que salía, porque los diarios llegaban después, en el interior. Yo que soy de Trinidad y que a veces vos esperabas el diario, mi viejo mandaba a buscar la mañana, ¿no? a la onda, llegaba a las 9:30 de la mañana, salía a las 6 de acá, entonces de repente el loco tenía un evento, lo que fuera, y le pedía a la hija que le mandara los dibujos que salían del gato. Finalmente terminó comprándome el gato años después, porque le encantó, creo que lo tiene en la casa ahí alguna vez. Lo Ahí quedó el gato. Pará, antes de que hagamos el recuerdo del libro y le digamos a la gente cómo lo tiene que conseguir, si el día de mañana Sapo, Nico o yo queremos hacer el pasaje del periodismo al arte, ¿podemos estudiar contigo? ¿Tenés taller? ¿Podemos ir? No. ¿No? ¿Por qué no haces un taller y convertimos periodistas en caricaturistas y con eso te sacás de arriba el problema de que no hay caricaturistas jóvenes? Porque tenemos al Sapo que está en la flor de la vida. Primero que ustedes no son jóvenes, vamos a decir las cosas como son. No, ¿en serio? Si ustedes piensan que son jóvenes, la juventud es otra cosa. No, yo doy talleres de caricatura. Si vos querés ir a divertirte un rato... Puedo. Bueno, entonces, bienvenido a los talleres. Esa es la promesa. Si vos tenés, no dibujás bien, pero tu cabeza funciona bien, que yo creo que sí, cualquiera de las de ustedes, tenés las puertas abiertas. En el sentido de mucha imaginación, mucha apertura, y el dibujo se va puliendo. Ahora, eso sí, te puede llevar un tiempo. Capaz que aprendo yo más de periodismo en esos días que ustedes de caricatura. Porque además la caricatura tiene otro problema. Yo estuve 20 años sin dar talleres porque pensé que era afanarle a la gente. Con el tiempo y con la necesidad, vamos a decir las cosas como son, empecé a dar talleres y me llevé la sorpresa de que se aprenden mucho los alumnos. Pero lo que... yo te diría que en el 99.9%, mirá que hace años que vengo dando talleres, el objetivo es hacer la cara, que la cara quede caricatural, pero un adjetivo muy difícil que aparezca. Ahora tengo un alumno que además de la caricatura, llega a su casa al trabajo y lo trae a la otra semana con un adjetivo incorporado. Pero es arquitecto y se está por jubilar, o sea que no me preocupa. Ese no es un... Ya está pronto. Ese no es. Por eso, bienvenidos, si quieren, a divertirse, a pasar un buen rato. Si alguien quiere contactarte, ¿cómo hace para ir ahí? Estoy por Instagram, Ogue-Illustrator, por Facebook, Ogue Ilustrador, ahí pueden... Y bueno, y el libro está en todos lados, o sea, lo distribuye también Escaramuza, que Escaramuza tiene una doble, ¿no? Tiene la librería y tiene también una distribuidora. O sea, lo buscan en su librería amiga. Está yendo muy bien y bueno, hoy tomé la decisión, anoche, pero hoy le comuniqué a la imprenta que imprima más ejemplares, porque viene bien la cosa y me parece que además lo tengo que decir, es un buen regalo porque... Buen regalo de Navidad tenés un familiar, un amigo, una pareja que le gusta el arte, le gusta la política, es el regalo. Además, es conjugar las dos cosas. Y el humor. Es una cosa. Es un objeto divino que además me lo imagino dinamizando muchas conversaciones. O sea, me imagino, tenés una comida con amigos, lo dejás ahí arriba de la mesa ratona y te hace la conversación de la noche, porque empezás a mirar y empezás a ir hacia esos lugares de la Cuento política. Una anécdota chiquitita. Me pasó hoy. Voy a mi peluquero ahí de la zona a recortarme. Venía para acá, ¿no? Entonces tenía que recortarme. Entonces el tipo me compró un libro y lo tiene ahí, lo tiene contra el espejo, ¿viste? De frente. Entonces
pasé, fui, le digo, ¿a qué hora vengo? 2:30, vengo 2:30, cuando llego, había un señor que se estaba cortando el pelo y mirando el libro. Y me dice, pero no puedo creer que es usted el autor de esto, sí, lo voy a ir a comprar. Bueno, sí, compre 2, le digo, porque siempre tenga uno de repuesto, en broma, ¿no? Pero el tipo estaba enloquecido con el libro. Entonces, es brutal lo que está generando, y lo digo, lo cuento así, sin ningún aspaviento, porque me parece que está generando esa cosa. ¿Qué es lo que yo quiero que genere? Sonrisa, ¿viste? Está muy ríspido todo. Entonces yo creo que me parece que esto está bueno, que aparezca algo así. Está viendo la chapa, que son tapas de Guambia, ¿no? Hay uno que el cuplé era malo, pero qué linda retirada, aparece aparece el Goyo, director de Murga. Hablamos muy poco de Sanguinetti en esta nota, ¿eh? Sanguinetti aparece, es la primera, y hasta el 2023 lo que pasa aparece es que Julio María Sanguinetti. Aparece, bueno, pero Sanguinetti fue... por eso te digo. En primera línea todos Y yo te esos diría años. que aparece también en la última etapa, porque Sanguinetti... Por eso, 2023 hay una caricatura de Sanguinetti de 2023. Sí, por eso, pero podría haber puesto una del 2025 también. No dio, pero podría haber sido. Digo, porque es un poco también el rostro de estos 40 años, Sanguinetti, ¿no? De hecho, si tengo tiempo para contar otra anécdota, el comienzo del libro eran 3 tapas distintas. Sanguinetti, fondo amarillo, rojo, ¿no? Incluso rajuñando la tapa iba a estar troquelada. La Calle Herrera y Mujica, ¿no? Los 3 presidentes, que en el momento que inicié este proyecto, presidentes vivos. Y en el transcurrir de la cosa, fui a hablar con 2 privados que me compraron libros para regalar. Entonces cuando les dije, bueno, ¿qué libro, qué personaje quieren? Porque tenía que decirle a la imprenta, imprimí tanto así. Y me dijeron los 2 Sanguinetti. Entonces me argumentaron, no, Sanguinetti fue el primer presidente. Entonces ahí me di cuenta que era un problema hacer eso. Que posiblemente podía generarle muchas cosas. Viste que la política es como el fútbol, para mucha gente, ¿no? Para otros no. Entonces vos decís, no, a mí me das una tacita de Peñarol, yo no la quiero. Me das una de Nacional, te la devuelvo. Entonces, al final, conversando con Bernaza, que es un maestro, en esa cosa de que trabajamos mucho tiempo juntos antes, y volvimos a elaborar, y me fue llevando al terreno de una tapa única, ¿no? Entonces, ese fue el proceso por el cual hoy, afortunadamente, es una tapa única, si no, por ahí estaba teniendo un problema, digo, o vendiendo mucho de una, o poco de otra, o nada de otra. Entonces, esto me parece que lo que hizo fue democratizar más el producto, ¿no? 3 gatos arriba de una burra. Puede llamarse el libro. No, y en la contratapa hay 4, ¿no? Sí, 3 gatos y una burra. Están los otros. Obvio, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes ha sido un placer. Muchas gracias. Diego. Llega. Bueno, ¿no? Viste que hay un influencer que es la Diega, ¿no? Sí, claro. ¿Lo tenés visto? No. ¿Qué sabes de la Diega? Eso. Que existe. Llega. Un día tenemos que hacer un... Diego reacciona a Diega. Sapo, hay poco tiempo, no tenemos demasiados minutos. Yo te voy a pedir un breve espacio para la pasar. La temporada de Margarita 2 y 3 el año que viene. Tiro. ¿Qué? Informa, La gente que está escuchando le va a interesar. La temporada de Margarita, la segunda y tercera que se grabaron acá en Uruguay, apareció un tráiler, el año que viene se estrenan las 2. ¿Y sabés qué escuché en el tráiler? ¿Saben qué escuché? Porque creo que Margarita es una creación de Cris Morena, ¿no? Ahora sé de qué estamos hablando. Margarita es una creación de Cris Morena. La serie de Cris Morena que se filmó en Uruguay. Exactamente. Y ya que es como la hija de Floricienta. Que es la hija de Floricienta, exactamente. Se llama Margarita. Se llama Margarita. Tiene sentido. Y usa canciones de Floricienta. Sí, claro. Temporada. Y ahora escuché en el tráiler que usaba canciones de Jugate Conmigo. Mirá. Ustedes ni saben lo que era Jugate Conmigo. Jugate. Esa canción la usan. ¿Mira? Sí, claro. ¿Qué hacen así? Como diciendo, si usted no había nacido cuando salía Jugate Conmigo. ¿Qué hace? ¿Cómo que no? Es el principio de los 90. Jugate. Y eras un bebé. Bebé con barba. Yo no lo recuerdo. Pero me dicen que yo lo miraba con 4 o 5 años. Jugate el chino. Sí. No, a ver, vos te vivís dando dique que... No veía. Vos te vivís dando dique que volteaste la dictadura y... No, y Nico no miró tele hasta el 18, ¿no? Nico no mira tele hasta hace 2 años no miraba tele. Nico cuenta su historia. No es una historia Nico en triste. facultad decía, yo no miro televisión. No miraba televisión. Es verdad que en ese momento, en parte del momento que hice facultad, no tenía televisión. Y no volteé la dictadura porque no tenía la edad suficiente. Nico
Nico era un paso más, porque Nico tenía al lado a alguien que decía yo no miro televisión, y Nico lo miraba con desprecio y así le decía yo no tengo televisión. Claro. Tengo una biblioteca, eso es lo que tengo. No hay ninguna rareza, es la infancia de cualquier niño de Vergara en los 90. Tenías unos añitos de atraso. Un cable en el cual estaba armado de parabólicas que apuntaban hacia Brasil y vos tenías televisión brasilera. Eso es el recuerdo que yo tengo, por lo pronto. O sea, hasta las 6 años no tenía acceso a canales en español. Como vos cuando llega enero, Sapo, apuntando al Brasil, fuerte. ¿Ya tenés definido pero después, pero seguiste sin consumir televisión No, nacional. lo que pasó fue que después, cuando me mudé a 33, había 2 cables en 33. Y el cable al cual yo estaba suscrito, muy en contra de mis intereses, no tenía los canales uruguayos. No recuerdo por qué en mi casa servía más tener el otro cable, no sé por cuál era el canal que interesaba, y entonces tampoco podía ver, no sé, Supercampeones, por ejemplo. Me lo perdí. Amigobios, por ejemplo, me dolía mucho no ver Amigobios. Lo veía solo en el verano que iba a la casa de mi abuela en 25 de agosto. Tampoco, no, o sea, mi acercamiento. El acercamiento de Nico. A la movida estaba ir a 25 de agosto donde estaba en la pomada. Acá en el 12. Ahora sí. Entonces ahí podía ver Amigobios. Vertiginoso. Bueno, es lo que tiene. Eso cambió en algún momento igual, ponele calor. Qué grande. 8 o 9 años ya empecé a ver otras cosas. ¿Cuál era el punto ante todo esto? Ninguno. Canción. Veía Chiquititas adelantado igual, Porque veía por Chiquititas adelantado. Ahora sí. La escuela Cris Morena. Una canción, una pausa y a la vuelta el Sapo tiene anuncios importantes sobre fácil desviarse. No son importantes. No son importantes. Está Shakira en Uruguay. Este es un programa de radio. Hay por contrato que pasar una canción de Shakira. La canción de Shakira que vamos a pasar es esta.